Hola, un saludo a los amigos de Hangout y esta noche la charla es productividad, gestión del tiempo y alguna cosilla más. Bueno, pues os tengo que contar una cosa. Uno de los motivos por lo que hay que ser eficaces en el uso del tiempo, según he estado leyendo esta semana, es para evitar el estrés. No os puedo contar el estrés que tengo en este instante. Nuestro tercer invitado, José María, está teniendo alguna dificultad estética para conectar y de ahí que tengamos un pequeño retraso en la emisión. Con lo que nos gusta la puntualidad y hablando de tiempo, pues figúrate. Y parte del estrés lo tengo yo, pero otra buena parte tiene mi compañera Yolanda. Muy buenas noches, Yolanda. Hola, buenas noches a todos. Bueno, parte del estrés, eso ya es lo habitual, ¿no? Estamos en directo y es lo que toca aquí un poco en Hanauton, que si no, no le damos vida a esto. Nada, simplemente recordar a todos los que nos están siguiendo pues, en directo que las redes sociales, aparte de estar abiertas, estamos ahí escuchando, escuchando todo lo que nos tenéis que preguntar y comentar hacia los invitados y nada, lo monitorizamos todo y lo trasladaremos aquí a la charla. Así es que, nada, creo que vamos a coger un montón de consejos esta noche. Perfecto. Bueno, pues además de agradecer a Javier y a... Uy, Y a yo, Jerún, yo, Jerún. Sí, efectivamente. ¿cómo debemos llamarte? ¿Jerún? Me puedes llamar como quieres. Ya sé que mi nombre es muy difícil aquí para la gente que no habla holandés y por tanto estoy acostumbrado a que me llamen muchos nombres. Yo escucho todo lo que se parece solo un poco a Jeroen, ¿no? Jeroen, Diego, lo que sea. Genial. Bueno, pues mira, te voy a hacer la primera pregunta a ti. Ahora después pasaré a saludar a Javier y retomamos la charla. Porque, Jerón, uno de los vídeos de los muchos que hemos visto estos días documentándonos, creo que fue en Sevilla, y tú comenzaste algo así como dando las gracias por escuchar a un guiri. ¿Recuerdas esta charla? Sí, sí. El de MacGyver. La de MacGyver. ¿Qué tendría yo que haber hecho para parecerme a MacGyver y no sufrir el estrés que estoy sufriendo en este momento? Uy, son dos preguntas vale, bastante relacionadas. Yo creo que lo que tiene MacGyver que ver con evitar el estrés es básicamente una buena preparación, ¿no? Yo siempre me he gustado el MacGyver. De hecho, hace poco he vuelto a ver un capítulo y ya no se aguanta por ningún lado, pero en mi memoria siempre era muy chulo y todo fantástico, pero lo que tenía MacGyver es que con solo unas herramientas básicas, con cosas muy sencillas, podría escaparse de cualquier situación, más que nada por sus conocimientos de cómo utilizar y cómo aprovechar estas herramientas. Y yo creo que con los tres pasa un poco lo mismo, ¿no? MacGyver ha hecho una preparación previa que es aprender, tener los conocimientos básicos, entender los principios de la física, ¿no? Y para el estrés pasa lo mismo. Si tú entiendes los principios de la productividad, pues te puedes ahorrar mucho estrés. Ajá. Pues esta noche tengo yo que aprender mucho y tomar apuntes, porque de verdad que si tuviera ahora mismo aquí algún tipo de escala de estrés, estaba arriba y queriendo salir. ¿Qué excusa más mala estás poniendo, Antonio? Eso porque quieres decir, quiero ser más productivo en mi trabajo y lo estás tildando de estrés, pero no, venga, o sea, vamos a sacar un poco y a iniciar. Creo que la gente está esperando. Tenéis la fórmula de resolver lo de la gestión del tiempo y ser más productivo, o sea, iríamos al grano, pero no sé yo, la fórmula mágica está y si no la desgranamos. ¿Qué, Javier? ¿Tienes la fórmula mágica? Yo creo que la fórmula mágica, no hay una fórmula mágica, ¿no? Que sea aplicable a todo el mundo. Al final es lo primero conocerse a uno mismo, conocer un poco nuestras carencias o nuestros hábitos de cara a que podamos ir perfeccionando, podamos mejorar bueno, pues cada una de estas carencias que podamos tener, ¿no? Existe una serie de métodos, una serie de recomendaciones, una serie de consejos que todos podemos ir aplicando, una serie de aplicaciones que junto con estos consejos nos pueden venir muy bien para poder mejorar esa productividad y tener unos hábitos pues, mucho más saludables, ¿no? Para evitar estas situaciones de estrés, pero obviamente
no hay una fórmula mágica para todo el mundo, pero seguro que con lo que aprendamos esta noche vamos a empezar a trabajar muy bien, ya lo verás. Si existía una fórmula mágica, el Javier y yo no tenía nada que hacer. Eso es. Bueno, pues desgranaremos entonces los consejos poco a poco, ¿no? Va a ser un poco eso. A ver si se los empiezas a sacar. Venga, Antonio. Vale. Vamos ahí. Supongamos que yo tuviera estrés, que según dice Yolanda no lo tengo. Suponiendo que yo tuviera estrés, ¿qué paso debería seguir? La sensación, y así lo he anunciado en unos cuantos sitios, es: ha terminado el día, creo que lo tengo todo por hacer, me queda mucha cosa para mañana, no hice esto, y me viene una larga lista de cosas a la cabeza. ¿Cómo debemos comenzar a gestionar esa situación emocional? Yo si queréis, a mí me gusta mucho una frase, ¿no?, que dice que toda urgencia siempre es relativa, ¿no? Y al final, cuando tú tienes una situación de una congestión mental total en la que no puedes, no eres capaz de empezar a actuar porque hay una situación de bloqueo, ¿no?, de estrés, lo primero que tienes que hacer es plantarte y decir, bueno, a partir de aquí, ¿qué es lo que tengo pendiente de hacer? ¿Qué es aquello que me preocupa? Empezar a elaborar ese listado de todo aquello que me preocupa para poder situarnos, ¿no? Es decir, vamos a magnificar o no el problema que estamos teniendo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es stop, ¿no? Contextualizar un poquito, focalizar un poquito y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo pendiente? ¿Cuáles son mis prioridades? Y a partir de ahí ir empezando a trabajar en ese sentido. Porque el estrés al final muchas veces se provoca por una situación que nos puede parecer muy preocupante, que realmente no siempre tiene esa preocupación, ¿no? Jerón lo conocerá perfectamente cuando hablamos siempre de las urgencias y de las importancias, ¿no? Que siempre al final acabamos tildando todo de urgente y realmente no todo es urgente. ¿O es urgente para quién? ¿No? ¿Es urgente para nosotros? ¿Es urgente para alguien que nos está pidiendo? Depende, ¿es problema suyo? ¿Es problema mío? O sea, lo primero, lo más sencillo cuando tenemos esta situación de estrés es desde mi punto de vista, coger y empezar a escribir, ¿no? Que eso es un hábito muy bueno, empezar a escribir todo aquello que tenemos pendiente para hacer, para que una vez lo tengamos escrito, seamos capaces de valorar, ¿no? Si te he entendido bien, sería como tener un fichero mental o escrito, si se puede, con 3 bandejas. Lo importante, lo que ya está muy próximo a su plazo y el resto o algo así. Lo primero, vaciarlo todo, ¿no? Lo primero, vaciarlo todo de la cabeza y escribirlo en una lista. Y a partir de ahí podemos empezar a ver qué tipo de listas podemos empezar a crear, en función de qué contextos, en función de qué prioridades, pero sobre todo lo primero, para no empezar a complicarlo, es saca todo de tu cabeza y escríbelo. Y eso ya te va a suponer un alivio mental importante, de decir, bueno, ya no se me va a olvidar, lo tengo aquí todo apuntado, ya no se me va a olvidar, ya no voy a tener problema para recordarlo, ¿no? Siempre tenemos esa frase en la cabeza, que no se me olvide hacer esto, o recuérdame que haga todo aquello, ¿no? Entonces es importante hacer una primera lista, ese inbox que se llama en el método GTD de David Allen, sacar toda esa lista de tareas y al menos anotarla en una libreta de papel, en una hoja de cálculo, en nuestro gestor de tareas, donde queramos, ¿no? Pero anotarlo. Sí. Yo siempre pienso en si como más estamos estresados, ¿no? Cuando hay realmente un montón de trabajo, realmente estrés total, no solo un poco de estrés, ¿no? Una emergencia total, lo que hacemos casi naturalmente es coger un papelito y apuntar las 3 cosas que realmente son tan importantes que no los podemos olvidar, ¿no? Y lo mismo hago yo cuando por ejemplo, cuando voy de compras, ¿no? Cuando tengo que hacer una compra, tengo una lista de compra. Si tengo que comprar 2 cosas, no, pero yo me conozco un poco, soy bastante despistado y noto que cuando tengo que ir al supermercado y tengo que comprar 4 cosas o más, pues seguramente me olvido uno. Mi memoria está limitado, ¿eh? Y yo siempre digo, yo soy muy despistado. Posiblemente tú llegas al doble. En lugar de 1004, tú puedes llegar a 8 artículos que puedes comprar al supermercado sin tener que pensar y reflexionar. Y con el trabajo pasa lo mismo. Si no hago lo que Javier ha comentado, de apuntar las cosas, pues solo tengo, en mi caso 4, en tu caso que tienes mucha más capacidad de memoria que yo, 8 tareas en mi cabeza. Y reflexionamos un poco de cuáles son estas tareas que tienes en tu cabeza, ¿no? Que tienes presente en este momento. Que son, básicamente, la tarea que acabas de recibir,
¿no? Lo más nuevo, ¿no? Es esta tarea que realmente te gusta hacer, tienes un proyecto que te hace tanta ilusión que no puedes sacarlo de la cabeza, este es positivo. Y seguramente aquí está este cliente que cada hora llama para preguntar si has hecho lo suyo, ¿eh? Que por cierto es una muy buena táctica. Si sabes que la otra persona no está muy bien organizado, pues llámalo para mantener tu problema presente en la memoria de la otra persona. Pero yo no quiero que lo hagan conmigo. Yo no quiero que alguien que me llama cada hora tendrá más prioridad que otros clientes, porque seguramente las cosas más importantes que puedo hacer no están entre estas 4 o 8 o 10 tareas que yo tengo presente. Y si no saco todo esto de mi cabeza, estaré tomando decisiones basadas en una muy pequeña parte de lo que tengo que hacer, donde faltan las cosas más importantes. Ajá. Y una vez clasificadas las tareas, he vaciado mi cabeza, he tomado las tareas que debo realizar, sí. Algunas serán periódicas y llevará una clasificación, otras serán puntuales. Lo primero que hay que hacer, una vez que has apuntado todo, pues es cogerlo primero uno por uno, no mirar más allá, uno por uno y simplemente tomar una decisión. Y la decisión simplemente se toma basada en primero hay que definir qué es exactamente lo que tienes que hacer. Porque muchas veces esto no está muy claro, ¿no? Obviamente un ejemplo que siempre utilizo, que cuando yo tenía en mi cabeza que tenía que cambiar el aceite de mi coche, ¿vale? Lo que yo apunto es cambiar el aceite de mi coche, ¿vale? Pero yo no soy mecánico de un taller, ¿no? No es mi tarea. Pues primero tengo que reflexionar, ¿vale? Pues, pero ¿cuál es exactamente mi tarea? ¿Qué es lo que yo realmente tengo que hacer? Ajá. Y ya he oído un montón. Y entonces, si reflexiono un poco y pienso un poco, y vale, pues para cambiar el aceite de mi coche, lo que tengo que hacer es llevar mi coche a un taller, ¿no? Pero el taller no están muy ocupados y no simplemente puedo coger mi coche y pasar cualquier momento que a mí me va bien. Pues tiene mucho trabajo y por tanto tengo que llamar para pedir una cita, ¿no? Y para llamar necesito un número de teléfono y puede ser que ni tengo esto. O sea que, además de organizar el orden de las tareas, en un primer acercamiento a esa tarea, mira los elementos que necesitas. ¿Qué es realmente lo que yo tengo que hacer? Y esto es especialmente importante con el correo electrónico, que cuando recibo un correo electrónico, obviamente está escrito por parte de otra persona. La otra persona sabe exactamente lo que él necesita. Me pide una solución para su problema, por ejemplo. Pero yo siempre tengo que pensar, vale, pues perfecto, ya sé lo que quiere esta persona, qué quiere de mí, pero qué es lo que yo quiero conseguir, ¿no? ¿Para qué me interesa hacer esto y cuál es mi objetivo en esto? Sí, el problema que nos encontramos muchas veces es que no somos capaces de planificar o de desarrollar o ejecutar una tarea porque realmente, como comentáis, no sabemos lo que hay que hacer con esa tarea, ¿no? Es decir, si no tenemos suficientemente desgranada, atomizada esa tarea, al final nos resulta muy complicado estimar cuánto tiempo vamos a tardar en llevar a cabo esa tarea, cuándo la podemos hacer y a quién corresponde, ¿no? Un ejemplo similar al que ponía Jerón, yo muchas veces hablo, ¿no? Cuando hablas con perfiles, con gente que trabaja en oficina, por ejemplo, dices, tú anotas una tarea, que es reunión con el director de la empresa X la próxima semana. Ya, bueno, lo puedes poner para sacártelo de tu cabeza, pero a la hora de analizarlo, esa tarea realmente se puede desglosar en muchas tareas, que es lo primero, solicitar la cita para esa reunión, preparar el orden del día, 2, planificar el viaje, 3, planificarte la hora para esa reunión, después revisar las notas, planificar las tareas derivadas de la reunión, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una simple tarea que hemos sacado de nuestra cabeza, que es reunión la próxima semana, fíjate en todo lo que se convierte. Si somos capaces de cada una de esas cosas que hemos apuntado, ir desglosándolas, seremos capaces de planificarlas en el día que corresponde y asignándolas con el tiempo que podamos estimar para poder hacerlas, ¿no? Evitaremos ese término que seguro del que hablaremos ahora después, que es la procrastinación, ¿no? El ir postergando de forma continuada una tarea porque realmente no sabemos lo que hacer. Es como ir dándole patadas a un balón a decir, bueno, luego lo cojo, ¿no? Luego lo cojo. Así vamos. Bueno, ahora después no, ahora mismo, porque además he visto que, si me permite, se lo pasamos a Jerón. El término
Uy, tú lo dices muy bien, yo seguro, yo no. Y te he visto un post muy bueno que he leído un par de veces porque lo dejas muy clarito. Me gustaría que nos contaras en qué consiste, ¿no? La procrastinación, esta palabra tan fea. Pues mira, básicamente la procrastinación, yo creo que primero a un día Javier y yo y otros expertos de productividad tienen que sentarnos un día para inventar una palabra mejor que esto. Sí, es más bonita y más sencilla, ¿no? Es muy feo. Básicamente lo que es la procrastinación es que aunque sabes perfectamente cuál es la tarea más importante que tienes que hacer, aún así dediques tiempo a otras cosas, ¿no? Sabes que para ti lo mejor que tienes que hacer es preparar un presupuesto para este cliente grande y además te hace muchísima ilusión, pero por alguna razón no lo haces y en lugar de esto vas a chequear el correo electrónico, incluso conectas a Facebook, haces cualquier cosa para no hacer esta tarea. ¿No? Y es algo muy normal, ¿no? Es muy normal. Incluso si conoces un poco el mundo de la productividad, sabes que hay un escritor muy famoso que es el David Allen, que ha escrito un libro sobre una metodología de productividad, Getting Things Done, y él, el mismo David Allen explicaba que a su mujer le encanta cuando él está escribiendo un otro libro, porque mientras él está trabajando este libro, todo en casa está impecable. Pues también hace lo mismo, ¿no? Porque tiene esta tarea que es tan importante, que es finalizar este libro, pero por alguna razón está procrastinando, y hace otras cosas, en este caso en casa, ¿no? Lo hacemos todo y tampoco siempre es negativo, ¿no? Tampoco siempre es negativo. Porque es una manera normal. A veces es simplemente nuestro cerebro que quiere descansar. O incluso, a veces nuestra subconsciencia que está explicando, mira, hay otra cosa que es mucho más interesante. He leído incluso alguna vez que seguramente lo que tendrías que hacer como carrera profesional es dedicarte a estas cosas que haces cuando estás procrastinando. Porque es tu subconsciencia explicando que hay una cosa que realmente te gusta. También puedes utilizarlo de forma positiva. Lo que pasa es que obviamente si trabajas en una empresa y tienes unas responsabilidades, pues hay cosas que no se puede procrastinar, o sí, o no demasiado. Y entonces lo que tendrás que hacer es hacer un pequeño análisis de, vale, pues, ¿por qué no estoy haciendo esta tarea? Y una vez que has identificado cómo es que no estás haciendo esta tarea, cuál es la razón, también muchas veces saldrá automáticamente la solución. Y hay algunas razones bastante comunes, ¿no? De una ya hemos hablado. Muchas veces no hemos definido muy bien la tarea. Hemos apuntado en nuestra lista de tareas que hay que preparar una reunión, como ha dicho Javier, o cambiar el aceite del coche. Y como tu cabeza no tiene claro qué tienes que hacer exactamente, pues cuando estás eligiendo qué vas a hacer, consultando tu lista de tareas, ves esta tarea que está un poco en las nubes y seguramente durante uno o dos segundos estás pensando, vale, pues ¿qué tengo que hacer exactamente? Pero como no tienes claro qué tienes que hacer, pues seguramente directamente saltas a la tarea que tienes abajo, que sí que está bien definido y es más fácil de hacer, ¿no? Y de esta forma la tarea se queda muchísimo más tiempo en la lista de tareas que realmente es necesario. Las tareas que estamos procrastinando, yo obviamente los llamo tareas residentes, ¿no? Que son estas tareas que sí, que lo he apuntado, pero durante mucho tiempo, semanas, incluso meses, se quedan en la lista de tareas, ¿no? Otra razón para tener tareas residentes, para procrastinar, básicamente es que hemos definido una tarea demasiado grande. Si yo pongo como tarea escribir un libro, que es un trabajo que me va a llevar 600 horas, ¿no? O más, 100 horas, un montón de tiempo, no voy a empezar nada, porque yo cada vez que miro mi lista de tareas, ¿qué voy a hacer? Veo esta tarea, pero veo una montaña, ¿no? Lo que sí que puedo hacer es, en este caso,
subdividir esta tarea en partes más pequeñas. Y vale, pues en lugar de empezar a escribir todo un libro, pues empiezo a reflexionar sobre la estructura o escribir la primera página de introducción. Y este sí que puedo hacer en 1 hora, 2 horas, y entonces es más fácil de digerir, ¿no? Más razones. También puede ser, y hay un montón, ¿eh? No, estos dos son bastante comunes, ¿no? Y después hay 2 más que veo muchas veces. Uno es, son estas tareas básicamente que no nos gusta nada, ¿no? Son estas marronas que nos han pasado que no queremos hacer. Yo siempre, el ejemplo típico para mi caso personal es pagar impuestos. O básicamente todo lo que tiene que hacer con papeleo, administración, etcétera, ¿no? No me gusta nada, ¿no? Pero tengo que hacerlo. Y en este caso lo que tengo que hacer es siempre intentar ver la tarea desde una perspectiva más amplio. Y vale, pues sí, tengo que pagar impuestos o sí que tengo que hacer tareas administrativas, que es parte de mi trabajo, pero es parte de algo más grande. Es algo, yo he elegido este tipo de trabajo porque me gusta, ¿no? Y esta es una pequeña parte, ¿no? Y cuando cambio un poco mi perspectiva y verlo un poco más amplio, pues entonces busco un poco la motivación para hacerlo, ¿no? Sí, siempre será desagradable, pero lo hago por alguna razón. En muchas ocasiones también es cierto que, por lo que hablas, hay causas, como la que comentas, de tareas que no nos gustan, pero es cierto que, por ejemplo, está muy relacionada la procrastinación con la acción de delegar, ¿no? Delegar, si no delegamos de manera eficaz, es posible que la persona que tiene una tarea y esa tarea la va postergando, la va haciendo procrastinación, ¿no? Pero esa tarea es porque realmente quizás no le hemos explicado los objetivos de esa tarea, no le hemos definido bien esa tarea y al final lo que estamos haciendo es que una persona no puede ejecutar no porque le guste más o menos, sino porque no se sienta capacitada al no entender lo que se le ha otorgado, ¿no? Para poder hacer. Entonces, en ese sentido, la procrastinación, al final la gestión del tiempo un poco lo que te permite es poder controlar, lo que decíamos antes, poder controlar todas las actividades poder tener el control, mejor dicho, de las actividades que realizas en tu día a día y de esta manera que cuando vayas a procrastinar... Es que eso está complicado de decir la palabra. O sea. Vamos a hacer esa acción, ¿no? Que no se debería hacer, al menos que seamos, digamos, conscientes de que estamos tratando de hacer una tarea de forma, bueno, pues la haremos posteriormente porque ahora mismo no nos apetece o no podemos hacerla, ¿no? Pero tenemos el control, eso nos permite la gestión del tiempo, poder evitar la sensación, mejor dicho, de decir, oye, estoy abandonando algo que debería hacer, no, tenemos más o menos el control. La gestión del tiempo al final te evita que, o sea, no te convierte en un robot, ¿no? Que hay mucha gente que dice, bueno, cuando aprendes a gestionar el tiempo parece que eres un robot, que estás todo el tiempo siguiendo una agenda y un hilo. No, la gestión del tiempo te permite eso, que tengas el control de lo que tú quieres hacer y ya tú decides qué haces o no haces en función de tus prioridades o de tu tiempo disponible, ¿no? Fíjate, escuchando suena hasta sencillo. O sea, ahora ponlo en práctica, ¿no? Directamente. Nada de todo esto es difícil. Lo que pasa es que no hay nada difícil de apuntar cosas y organizar y reorganizar. No, técnicamente no hay nada difícil en la productividad. La única parte difícil es que nadie nos ha enseñado cómo hacerlo. Sí. Y todo el mundo ha creado su propio sistema, básicamente probando algunas cosas seguramente desde pequeños ya, cuando estabas todavía en colegio, pues vale, pues cómo apunto mis deberes, ¿no? Cómo apunto las cosas que tengo que hacer. Y vamos creciendo, vamos modificando un poco, entramos a alguna aplicación o a algún dispositivo, pero no tenemos una estructura, un marco que podemos utilizar para realmente utilizarlo para ser productivos. Pero difícil no es. La parte difícil es cambiar estos hábitos que seguramente algunas veces ya las personas ya llevan 20, 30, 40 años aplicando y desaprendiendo esto es muy difícil. Sí, lo que sí es complicado realmente es el hecho de querer adaptar o adoptar, mejor dicho, un método
a rajatabla, ¿no? Porque al final te vas a sentir encorsetado. Es decir, hablando del método GTD, como comentábamos antes, por ejemplo, los alumnos de los cursos de GTD siempre les comento lo mismo. Estos son una serie de pautas que te permiten aprender a gestionar esas actividades, te permiten seguir un conjunto de instrucciones, pero a partir de ahí tú tienes que adaptarlo a tus necesidades, a tu forma de ser, a tus hábitos y demás, ¿no? Es decir, uno no puede convertirse, no puede empezar a cambiar la vida de un día para otro adaptando un método, porque al final no es natural, ¿no? Entonces, por eso, con la primera pregunta que hacéis de la fórmula, no existe una fórmula, existe una serie de pautas que te van a ayudar, ¿no? Pero no uno no tiene que seguir un método a rajatabla, porque si cada uno, seguramente que el método GTD, por cada uno de los usuarios que lo siguen, será distinto, estoy seguro. Sí, pero es porque por lo que comentas ahora, Javier, y por lo que comentaba antes Jerún, esto lo aprendemos poco a poco y cada uno a su manera y tal, porque no nos lo han enseñado. ¿Qué pasa? Que al sistema, y entendamos sistema por sistema y el mundo educativo y todo, no le interesa, o sea, que en la escuela desde pequeñitos se nos enseña todo esto de la gestión del tiempo. ¿Porque nos quieren controlar ellos o por qué sería? No sé cómo es el sistema educativo hoy en día, pero yo me recuerdo cuando yo iba al colegio, llegaba el séptimo a la clase y la profe ya tenía todo el año planificado para mí. Y así he ido siempre, ¿no? A veces puedes hacer un pequeño proyectillo, pero nada más, ¿no? Y ya sé que es mucho más difícil de dejar, pero no sé si no les interesa, porque, claro, veo que sí que hay hoy en día, noto mucho interés desde la comunidad de educación. Hay muchos profesores que realmente están intentando, pero es muy nuevo todo esto y los cambios no van tan rápidos. Sí que hay interés y yo sé que hay profesores que están intentando aplicar estas metodologías y enseñándolo, pero para que cambie otra vez, si cambia todo un sistema educativo es algo que va muy lento, pero sí, yo creo que sí que voluntad hay bastante. Sí. Hay voluntad, yo creo, más bien de forma individualizada, como dices, de diferentes profesores que tienen inquietudes en enseñarte un determinado método u otro, una determinada herramienta, ¿no? Por ejemplo, hay profesores que, por lo que hablábamos antes de cuando vas a escribir un libro, vas a hacer una presentación, lo primero que tienes que hacer es, oye, no voy a decidir, voy a escribir el libro ya, sino defines una estructura, un índice, ¿no? Y a partir de ahí empiezas a trabajar. Pues hay profesores que a lo mejor te enseñan a trabajar con herramientas como son los mapas mentales, que te sirven para tomar apuntes, te sirven para definir tu primer esquema y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no? Pero sí que es cierto que no hay una normativa general de los profesores que sigan para enseñarte productividad, sino que, bueno, cada uno te va enseñando sus consejos en función de lo que aplica él a nivel personal, ¿no? Directamente. Pues, a ver, nos está llegando una pregunta a través del chat de Google Plus para demostrar eso de que un día en Hanauton estás aquí y el otro estás al otro lado y vuelves a estar, porque nos la formula nuestra amiga Diana Campos, que nos acompañó como invitada la semana pasada hablando de Facebook y las empresas. Y claro, ella dice que no se podía perder esta charla porque, lógicamente, o sea, la vida como que no le da para más y necesitaba como organizarse mucho más. Y claro, nos hace esta pregunta, comentario de, no sé si ya lo habéis dicho antes, pero ¿no será acaso uno de los problemas el que nos comprometemos a más cosas de las que somos capaces de hacer? Tenemos demasiados frentes abiertos y no sabemos decir que no. Es como un comentario. ¿Hay que aprender a decir que no para gestionar bien el tiempo? Sí, no. Sí, hay que aprenderlo, pero no será la solución. Te explico. Sí, uno de los problemas que casi toda la gente con que yo hablo y yo mismo incluso digo que tenemos casi todos es que hay demasiado trabajo para hacer. Puedes aprender las metodologías y truquillos y utilizar las herramientas lo que quieras, pero no va a cambiar. Siempre habrá más trabajo que horas disponibles. Especialmente si eres una persona comprometido, pues yo tengo un montón de proyectos que me gustaría hacer, un montón de cosas que yo quiero hacer, un montón de productos que quiero crear, un montón de cosas que quiero mejorar, pero no podrá nunca, ¿no? Aunque digo no a un montón de cosas, siempre tengo esta sensación de tener más trabajo que horas disponibles. Y yo sé que siempre será así, ¿no? Obviamente, yo creo que una parte primero, que hay que aceptar esta realidad. Y es así y no va a cambiar, ¿no? Y obviamente después hay que saber distinguir muy bien
cuáles son las cosas que vale la pena hacer y cuáles son las cosas que puedes dejar de hacer. Es esto decir que no, simplemente para, vale, si no puedes hacerlo todo, al menos haz las cosas que más resultados dan, ¿no? Hay que saber pues cuáles son las cosas que podemos descartar, y para esto necesitas saber muy claro cuáles son tus responsabilidades, cuáles son tus objetivos, qué quieres conseguir, cuál es tu visión a largo plazo para realmente poder decidir, vale, pues aquí tengo 3 proyectos que quiero empezar, ¿cuál de estos hago y cuáles son los proyectos que tengo que dejar, al menos por el momento? Claro. ¿Y tú, Javier, qué piensas? ¿Hay que aprender a decir que no o sí no? Como ha dicho Jerónimo. Claro, es que por un lado está el decir que no, o mejor dicho, el decirnos que no a nosotros mismos, es decir, por lo que dice Chiron, muchas veces empezamos a aceptar mucho trabajo, ¿no? Porque nos gusta o porque lo necesitamos o por lo que sea, ¿no? No sabemos decirnos que no a nosotros mismos. Entonces sí que es verdad que hay que decir, bueno, ¿qué me aporta valor, qué no, qué va a ser mucho más beneficioso de cara a los objetivos o a los principales objetivos que yo tengo planteados? Eso sí que es cierto que hay que aprender a gestionarlo, ¿no? Porque si no, al final hay un refrán que dice que mucha abarca poco aprieta, ¿no? Pues al final, si cogemos mucho y no somos capaces de ser buenos en lo que estamos haciendo, vamos a perder la calidad y va a derivar en un mal trabajo. Pero sí que es cierto que hay que aprender a decir que no cuando estamos hablando de un perfil improductivo como el complaciente, ¿no? Que todo el mundo le dice que sí por el hecho de no enfadar a un superior, por el hecho de no quedar mal con una persona cercana a nosotros. Pues hay que saber también poner en valor un poco nuestra actividad, lo que hacemos, y no pasa nada por decirle a una persona que no se puede hacer por un motivo u otro, no pasa nada por ir de cara y decir, oye, pues mira, esto no lo puedo hacer ahora. O al menos la recomendación, si lo vas a hacer, al menos que tengas ese reconocimiento, que sientas que te han valorado aquello que has hecho, ¿no? Entonces sí que es cierto que en determinados momentos hay que aprender a decir que no tanto a nosotros mismos como a quien nos pide determinadas tareas. Muy bien. Pues Vale. tenemos también, nos están llegando, pues eso, ya las preguntas y los comentarios van fluyendo y nos Perfecto. llega una de Miguel Ángel Fernández y es, hola a todos, mi pregunta es la siguiente. Si tenemos una gran cantidad de tareas, ¿es mejor utilizar software que una simple libreta? En caso afirmativo, ¿qué software nos recomendaríais? Uf, el abanico infinito, pero bueno, no sé. ¿Libreta o software? Yo siempre digo, y insisto muchas veces, la mejor herramienta para tus tareas es la herramienta que ya estás utilizando. Me es igual si lo haces en papel, si utilizas un software. Enfócate primero en los hábitos, en cómo organizar estas tareas más que en el software o la aplicación, ¿no? Este por un lado. Si realmente buscas una aplicación, pues el problema es que hay muchos, ¿no? Y no hay, y es como, yo siempre he dicho que es algo muy personal. Si realmente alguien quiere cambiar, pues depende un poco de los gustos, ¿no? Depende también de las plataformas que utilicen. Hoy en día, por ejemplo, es importantísimo que sincronice con el móvil, por ejemplo. Y esto depende. ¿Qué tienes? ¿Tienes que tienes un dispositivo, un móvil de Android con Outlook o con un PC o trabajas con Mac o en iPhone? Depende de todo. Y hay un montón de aplicaciones y es imposible señalar solo a una solución aquí. Que cada persona es diferente, pero no te puedo, quiero insistir que no hay que preocuparse demasiado por las herramientas, pero enfócate primero en los hábitos. Muy bien, pues mira, aprovechando este impasse que ahora nos contestará Javier, recibimos a José María, que tenemos problemas para que pudiera estar en la charla. Lo único decirle que tiene el micro desactivado ahora al entrar y que tendrá que pulsar en medio de la pantalla. Arriba, en medio de la pantalla, le aparecerá un micrófono en rojo. Tendrá que pulsarlo para activar. Ahora, creo que ya, José María. No, vuélvalo a pulsar. Estará en rojo. Ahora. Uy, ¿Sí? una vez solo. Ahora, José María, ahora podremos hablar. Una vez o tres, da igual. Da igual. Bueno, buenas noches por estar aquí, que nos ha costado un poco, pero ya definitivamente estamos. Vamos a... Un buen ejercicio de memoria para retener toda la clave que me habéis enviado. Y había un guión bajo que me ha dado la lata.
Pero bueno, ya al final ya estamos aquí. Pues a ver, retoma la pregunta Javier y ahora la siguiente ya la lanzamos para los tres. Estábamos hablando de libreta, software, los dos o ninguno. No Sí, sé. aquí yo opino igual, ¿no? Que Gerón, al final las herramientas, bien una libreta, bien una aplicación software, es eso, es un término de una herramienta. Si nosotros cogemos una herramienta y no sabemos cómo utilizarla, al final lo que vamos a conseguir es todo lo contrario de lo que pretendemos. Vamos a ser más improductivos porque no vamos a saber sacarle rendimiento a eso, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que aprender es qué quieres hacer, ¿vale? Y a partir de saber qué quieres hacer, tienes que aprender cómo lo vas a hacer. Al final, la herramienta, hay muchísimas herramientas que te permiten implementar métodos y hábitos, ¿no? Tú tienes que saber primero qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer y a partir de ahí elegir luego la herramienta que se adapta mejor a tus necesidades. Yo siempre suelo recomendar un poquito, pues eso, a nivel de criterios, pues los idiomas de las aplicaciones, la plataforma, como bien decía Gerón, sobre la que vas a utilizar, si tiene que ser a nivel de plataforma de aplicación móvil o tiene que ser a nivel de web, la sincronización con otro tipo de servicios como Google Calendar o almacenamiento online, los datos, si vas a poder luego importar datos, el login, documentación que tenga de ayuda. O sea, hay una serie de criterios que te pueden servir para poder seleccionar la herramienta que mejor te sirva, ¿no? Pero lo importante es eso, saber cómo lo queremos hacer y a partir de ahí ya elegir. Yo principalmente, soy bastante fan de las TIC, ¿no? Entonces siempre recomiendo el uso de software porque creo que además de utilizar un método de productividad ya te supone una mejora, hacerlo con una herramienta, digamos, informática, pues te supone un plus en ese sentido. Pero al final, si una persona se siente más cómoda con una libreta y demás, lo importante es saber cómo lo quiere hacer, ¿no? Sí, pero es que las TIC hay que abrazarlas y quererlas porque están ahí y hay que usarlas porque Eso hoy en día, o sea, es una fuente de conocimiento que te va a dar unas herramientas puestas a tu servicio que te van a ayudar a aprender. Pues José María, libreta o software que estaban preguntando para apuntar las tareas. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, pero yo me siento cómodo con un calendario a la vista de meses. Según la tarea que voy realizando, ha habido momentos en que he utilizado el de semanas. Ahora utilizo el de meses, para tenerlo a la vista permanentemente. En todo lo demás, desde luego, siempre el soft. Muy bien. Hay una cosa que todavía ningún software hace y es darte el placer de tachar una tarea. Este es el gran beneficio del papel. Eso sí. Vale, pues tenemos una nueva pregunta que nos la lanza de nuevo Diana Campos. Se nota que quiere aprender y mucho, y creo que es una pregunta que mucha gente nos la planteamos. Y nos dice que hoy en día los que trabajamos en Internet tenemos muchas más fuentes de distracción, que si el chat, que si los artículos que nos encontramos, que si la gente que te hace preguntas, clientes que te llaman. ¿Cómo evitar estar siempre dispersos y centrarnos de verdad? Sugerencias. A ver, José María, ¿cómo se puede centrar hoy en día? Yo creo que ahí está el verdadero problema, porque la mayor parte de lo que nos aporta la tecnología son cosas que nos distraen. Y además de distraernos, la cuestión de cambiar de un tema a otro es carísima. Es carísima. Lo más importante es tener muy claro en cada momento qué quieres hacer. Los objetivos son lo fundamental. Si tú sabes lo que quieres hacer, en muchas ocasiones conviene que yo he conseguido con algunos clientes que haya una especie de boxes en los que te puedas encerrar las horas al día que necesitas para hacer tu trabajo. Es decir, que eso de estar disponible para todo el mundo es un craso error. Estar disponible para cada cosa que te llegue es carísimo. Porque al final no estás para nadie, ¿no? O sea, te va llegando tantas interrupciones que no estás para nadie. Es más caro, es decir, cada vez que interrumpes una tarea y la reanudas, eso es carísimo. Que lo ideal sería, que no siempre es fácil, lo ideal sería cada tarea que coges terminarla. Sí, pero claro, lo que nos estaba comentando Diana es que esas tareas terminarlas, pero cuando estás en Internet parece que te están llegando muchas cosas a la vez. ¿Eso qué significa? Que si estás escribiendo correos, cierres los chats, no cojas llamadas de los clientes, que si vas a coger llamadas de los clientes lo centres en una hora determinada. Por ejemplo, hace poco me encontraba alguien que tenía que estar siempre abierta su puerta
para atender a todos los que le llegaban, visitas, colaboradores y demás. Le pregunté, ¿viajas? Sí, ¿cuánto? 3, 4 días por semana. Y los días que estás fuera, ¿qué haces? Es evidente que cuando estás fuera ya no atiendes a nadie que te llegue, no atiendes a ningún cliente, no atiendes ninguna llamada. Las llamadas es otro error, tú tienes que tener un filtro de las llamadas. Aunque te llame un cliente, tú tienes que saber quién te llama y priorizar si hay que atenderlo o no. ¿Estáis de acuerdo? ¿Vosotros también? ¿Sale muy caro el interrumpir tanto las tareas previstas o imprevistas? Yo, a ver, en ese sentido, claro, lo más importante es lograr la concentración, ¿no? Por lo que comentaba José María. Claro, sale muy caro el hecho de empiezas a realizar una tarea. Es cierto que hay tareas que requieren más concentración que otras, ¿no? Y que, bueno, pues el hecho de interrumpirte en una determinada tarea no siempre te corta, ¿no? Pero la concentración es importantísima. Entonces, en ese sentido, todas las fuentes de interrupciones que tenemos ahora mismo con los dispositivos móviles, con las pestañas que vamos abriendo de forma infinita en el navegador, etcétera, hay que plantearnos, vamos a ver, ¿cuál es nuestro trabajo? Si nuestro trabajo es atender a todas esas personas, entonces no podemos planificarnos tantas tareas durante ese día, ¿no? Si nuestro trabajo es realizar una serie de tareas que no requieren la participación de personas, pues tendremos que dejarnos slots de tiempo para poder ir revisando el correo electrónico, para poder atender llamadas, para poder realizar las llamadas. El móvil no podemos tener siempre las notificaciones de WhatsApp, de cualquier red social siempre activas, ¿no? Porque parece esto una feria, nos convertimos en una centralita, ¿no? Entonces, sí que es importante el hecho de decir, bueno, cuando estoy desarrollando, por ejemplo, voy a planificar, voy a definir un proyecto que me requiere una concentración y voy a estar entre 1 o 2 horas delante del ordenador escribiendo, no tengo necesidad de estar atendiendo los correos electrónicos. Un correo electrónico, a no ser que esté esperando algo urgente, no pasa nada porque lo revise dentro de media hora o dentro de 1 hora, ¿no? Aprender eso. Cuando revisamos un correo electrónico, centrarnos en lo que estamos revisando, en contestar ese tipo de mensaje y no empezar a abrir información relacionada, pues como digo, ¿no? Que se acaba yendo. Entonces sí que es importante determinar cuál es mi actividad, ¿vale? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer y qué es lo que espera la gente de mí? Y a partir de ahí ir confeccionando un poquito pues qué interrupciones vamos a ir permitiendo durante el día, ¿no? Porque si no, una de las recomendaciones que se hace, y es bastante básica, no puedes abrir el correo electrónico y empezar a contestar correos electrónicos a primera hora de la mañana si no sabes controlarte, porque ya durante toda la mañana te vas a tirar contestando correos electrónicos y la falsa sensación de que contestas un correo electrónico y has hecho algo, ¿no? Y no siempre es así. Entonces, hay que saber planificarnos en nuestra agenda, igual que planificamos ir a visitar a un cliente, podemos planificar la revisión del correo electrónico o la ejecución, la realización de llamadas telefónicas, ¿no? Sí, pues justo un poco en línea a eso iba a preguntar yo un poco. O sea, en el orden de prioridad, cada persona se tiene que administrar y sabrá su orden de prioridad. Pero, ¿qué tipo de tareas son las que hay que hacer más a primera hora de la mañana? ¿Las que gustan más o las que normalmente te cuestan más, pero estás como más en todos los sentidos? Y dejar para la tarde a lo mejor con las que disfrutas, por llamarlo entre comillas, un poco más. No lo sé. Las más importantes, Yolanda. Lo más importante es a la hora que sea. Aunque tienes que aprender a perderte para poderlas hacer. Es cosa que no sabe hacer mucha gente. Tienes que aprender a perderte y si es muy larga, por lo menos tienes que aprender a trocearlas. Te puedes comer un elefante, pero tiene que ser a bocaditos. No puedes, si quieres escribir el libro que decía antes Jerún, que te vaya a llevar 600 horas, no vas a estar 600 horas sin dormir, comer, levantarte ni nada, ¿no? O sea, que hay que trocearla, ¿no? No, pero fíjate, en lo del libro hay una cosa importante. Tú no puedes escribir de manera seguida, porque la intuición, la creatividad se te acaba. A lo mejor tienes que dedicarle 1 hora a escribir y luego parar. Yo tengo la costumbre de dedicar más o menos 1 hora a trabajar y luego levantarme y unos minutos variar de actividad. Sí. A ver, el tema del horario, es cierto que depende de cada persona, ¿no? Porque hay personas que a primera hora de la mañana, si llegan y tienen ya todos los compañeros en el trabajo, por ejemplo, y no tienen un momento de soledad para poder realizar su tarea, no es el momento para realizar una tarea importante o de mucha concentración. Lo de la importancia al final va dependiendo de cada uno, ¿no? De mucha concentración. Entonces dependerá de la agenda que tenga cada uno. Sí que es cierto que tiene que aplicar las más importantes cuando mejor se pueda concentrar. Entonces depende un poquito de la organización que pueda llevar cada uno.
Si tiene que ponerse, voy a necesitar concentración, vale, resulta que de 2 a 3 mis compañeros o estoy solo en casa y puedo realizar esa tarea perfecta. Bueno, pues ahí es cuando realmente te puedes aislar, como dice José María, y puedes realizar esas tareas que necesitan tu máximo rendimiento. Tú tienes que saber cómo eres. Hay gente que se llama de mañana, hay gente de tarde. Tú tienes que adaptar todas tus tareas a tu propia fisiología. Hay días que estás cansado y debes evitar tareas difíciles. Otros días no, otros días las puedes hacer. De todos los modos, hay que tener en cuenta que la capacidad de concentración es limitada. No se puede, no hay ninguna relación entre las horas que estás metiendo y el resultado, ¿no? Que solo se puede, como máximo, concentrar, realmente hacer trabajo de forma concentrada durante más o menos unas 6 horas al día. Puedes añadir 2 horas para hacer unas cosas pequeñas, pero trabajar más horas casi nunca tiene sentido, porque ya no eres capaz de hacer un trabajo que vale la pena. Y cuando tienes estas 6 horas, pues depende obviamente de cada persona, pero yo quiero hacer mi mejor trabajo. Yo siempre reflexiona un poco a qué te dedicas, ¿no? ¿Cuál es el núcleo de tu trabajo? Que seguramente no es contestar correo ni hacer cosas pequeñas, pero ¿cuál es? Yo me dedico a explicar a la gente cómo ser productivo. Pues esta tarea es la tarea que yo quiero hacer cuando tengo mi máximo nivel de energía, cuando tengo la máxima capacidad de hacer un buen trabajo. Hay otras tareas que son secundarias que sí que puedo hacer cuando estoy más cansado porque no son tan importantes para mí. Y este es un poco... Hay que saberlo, que cuando tienes tus puntos tus picos de energía y dedicar estas horas justo para hacer tu trabajo. Claro, y para llevar bien esos picos de energía, lógicamente hay que tomar su tiempo de descanso, dormir bien, o sea, no querer matarte haciendo una tarea y tal, pero en eso de dormir bien creo que José María también, o sea, y con el despertador, creo que tiene ahí, estuve escuchando a la hora de documentarme un poco en lo que dice de las personas que se despiertan cuando suena el despertador y las personas que se despiertan un poco antes de que suene el despertador. Yo soy de estas últimas, siempre me despierto antes de que suene, pero me gustaría que lo dijeras un poco, explicaras esto de lo del despertador. Sí, suelo hacer una pregunta trampa a la gente. ¿Qué es lo más importante que tiene que hacer el martes? Y me suelen contestar 50 cosas. Lo más importante que tienes que hacer el martes es dormir lo suficiente, porque si no al día siguiente no trabajarás eficazmente en nada. Dormir es muy necesario. Cada cual sabrá las horas que tiene que dormir. No somos como Napoleón o como Pío XII que dormían 4 horas y bien, pero entre 5 y 8 están las normas y eso lo tienes que hacer claramente para poder ser luego muy eficaz. Y el despertador, tú has leído lo que dije del despertador, Yolanda, que es... el despertador no es para despertarte. Si te despiertas abruptamente, te despiertas con un timbrazo, te despiertas echándole algo feo a tu sistema nervioso. Tú debes despertarte muy poco a poco y eso requiere que tengas unos minutos desde que te despiertas un poco hasta que te despiertas del todo. Que tengas ese esfuerzo de despertarte despacito. Me parece un muy buen consejo para así durante todo el resto del día no ir alterado con el me ha despertado y no he dormido lo suficiente, ¿no? Un poco así. No sé si compartís también, Jeroen y Javier, un poco esta idea o sí, que la gente se despierte con el despertador porque habrá llegado a su tope de sueño. ¿O compartís eso de que van a estar un poco más alterados? Si lo haces bien, despiertas antes. Pero esto requiere también otra vez una disciplina, ¿no? Es posible... cuando mantienes un ritmo bastante estable, es decir, que vas a dormir cada día a la misma hora, incluso los fines de semana, que es muchas veces lo que nos olvidamos, ¿no? Tenemos un ritmo entre semana bastante estricto, pero el fin de semana pues salimos y que nos quedamos durmiendo hasta las 11 o más tarde, y aquí se rompe el ritmo y aquí pierdes un poco esta capacidad de dejar tu cuerpo decide cuando tienes que despertar. Sí. Eso reclama una cosa muy sencilla, que es acostarte a la hora que necesitas acostarte.
Y aquí tenemos un serio problema con la televisión. Yo no dejo de ver televisión cuando me interesa, pero la veo siempre en lata. Es decir, todos los programas los tengo grabados, aparte de quitarme los anuncios. Cuando llega la hora de acostarme me acuesto, y si falta media hora de película ya la veré otro día. Pero eso porque he aprendido muy bien a delegar las tareas. Los demás es de, tengo que acabarla. Es un poco así. Sí, ¿no? sí. No. Directamente. A mí me gustaría enlazar varios comentarios que tenemos en el chat de preguntas y respuestas. Hay uno que es doble, que nos lo lanza Álvaro Molina. Y en la primera nos lanza la pregunta y en la segunda matiza. Dice que él tiene muchas más cosas que hacer que tiempo disponible, pero son tantas que muchas veces hace cosas antes que son menos importantes que otras más importantes. Y eso le cuesta finalmente el dinero. Es decir, abarca mucho, aprieta poco y no sabe cómo aprender a descartar. El consejo que realmente pide es cómo descartar los temas que me roban tiempo o que son secundarios. Vamos a ver, no sé si empezáis vosotros. Bueno, todos tenemos muchas más cosas por hacer que tiempo para hacerlas. La cuestión es que te limites, la cuestión es que cojas las importantes para ti, no para los demás. Si inicias la jornada sabiendo las 2 o 3 cosas más importantes, hay gente que recomienda una lista larguísima de cosas que tienes que hacer. Yo soy contrario a esto. Yo prefiero una lista muy corta, pero en la que nunca falten las cosas importantes. ¿Y qué son las cosas importantes? Porque eso lo determina cada uno, porque nos está llegando también y nos estaba lanzando la pregunta esta, José Antonio Pancorbo, de cómo definirías la tarea que tengo que hacer, con qué nivel del desglose. ¿Cómo se definen esas tareas importantes? Vale, son 2 cosas, ¿no? Una es la definición de la tarea, cuál es la definición, cómo la apunto, ¿no? Y aquí siempre digo que yo he dicho antes que hay que definir realmente lo que tú tienes que hacer. Y si además lo apuntes de tal forma que si das tu lista de tarea a otra persona, esta persona lo entiende lo que tiene que hacer, pues entonces lo tienes bien descrito, bien detallado, ¿no? Que no hay ninguna duda sobre qué es lo que hay que hacer. La otra cosa es cómo identificar las tareas importantes, ¿no? Para saber qué es importante para ti y qué es importante y dónde están tus prioridades, pues necesitas invertir tiempo para reflexionar, para definir exactamente qué es importante para ti, ¿no? Cuáles son tus prioridades, cuál es tu motivación, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus valores, qué es lo que quieres conseguir. Y requiere una inversión tener todo esto claro, porque si no tienes claro qué quieres conseguir, tampoco puedes priorizar, porque para mí la tarea más importante que yo tengo en este momento es la tarea que más que consigue el cambio más grande a nivel positivo en el futuro. Sí, tienes que saber cuáles son tus objetivos, y el problema es que hacemos con la misma intensidad una cosa que tiene valor 100 que otra que tiene valor 15. El gran problema es eliminar todo lo poco importante. Sí. Sí, en ese sentido es como cualquier proyecto que defines. Al final estás hablando de proyectos que son de tu vida personal, proyectos que están relacionados con tu ámbito personal, profesional. Al final tú tienes que decir, bueno, ¿cómo me planifico yo? ¿Qué es lo que quiero conseguir a nivel personal, a nivel profesional? ¿Qué es lo que quiero conseguir en mi vida? ¿No? Te marcas unos objetivos, como en cualquier tipo de proyecto. Y si no tienes unos objetivos marcados, difícilmente vas a saber qué tienes que hacer, porque al final lo que haces va orientado a conseguir algo, ¿no? Cuando aprendes a definir bien tus objetivos, hay gente que a lo mejor no tiene claro o no sabe que tiene definidos sus objetivos, y por eso, como comentaban ellos, hay que hacer ese punto de reflexión de decir, bueno, pero realmente todo esto es echar ese paso atrás y decir, bueno, todo esto ¿por qué lo estoy haciendo? Echar un paso atrás para mirar un poco con una vista mucho más amplia y decir, esto lo estoy haciendo realmente porque quiero conseguir algo yo a nivel personal, porque quiero conseguir algo a nivel profesional, o porque realmente me está mandando y es algo que no me aporta valor, ¿no? No me está reportando realmente lo que quiero. Y me aporta al contrario, me está aportando una energía negativa, ¿no? El hacer algo que no me aporta valor y me desgasta, ¿no? En el día a día. Entonces, para poder definir qué es importante, qué es lo que tengo que hacer cada uno de los días es, oye, ¿qué quieres conseguir a nivel profesional? Está claro que no siempre, o a nivel personal, está claro que no siempre se va a poder hacer
lo que más nos guste, pero sí que es cierto que con tiempo se puede planificar, orientarnos a aquello que queremos conseguir a nivel personal y a nivel profesional. Hay que saber, hay que aprender a descartar aquello que no nos aporta ningún tipo de valor, ¿no? Que está ahí, pero que nos quita energía realmente. Yo creo que acabas de dar en la clave, porque nos ponemos a trabajar siempre con mucha prisa, con mucha rapidez, y lo que habría que saber es pararse y pensar, quizá unos segundos, pero pensar qué es lo que tenemos que hacer. Claro. Sí, la pregunta clave que nos debemos hacer siempre es ¿para qué? O sea, decir, esto que tengo en mi lista, saco esa lista, como decíamos antes, mayor o menor en función, pero esto ¿para qué lo estoy haciendo? No el por qué, sino el para qué. ¿Para qué hago esto? ¿Qué pretendo conseguir? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿A quién beneficia lo que estoy haciendo? Si tenemos claro ese para qué, seguramente que haremos esa tarea mucho mejor o al final acabaremos descartándola, ¿no? Muchas veces hemos tachado, hemos eliminado una de las tareas que tenemos que hacer porque hemos dicho, bueno, realmente esto lo puse aquí un día, pero no le encuentro el para qué, no le veo sentido. Oye, pues se descarta y también, ¿no? Y a continuar. Y si se tiene que descartar, mejor hacerlo lo antes posible. Eso. Que muchas veces, y aquí volvemos al tema anterior, de decir que no, que muchas veces, vale, pues hay que hacer muchas cosas, pero no se puede hacer todo. Para mí, si no tomas esta decisión al principio ya de decir, vale, este no voy a hacer, o al menos este no voy a hacer por el momento, también puede ser que lo hago más tarde, de aquí unos meses, pero me estoy complicando a mí mi vida, porque si yo no digo que no y lo apunto, pues tengo un listado de tareas muchísimo más largo que realmente es necesario. Yo sé por qué digo, las cosas que yo tengo en mi lista de tareas son cosas que voy a hacer en un plazo de una semana. Si yo le apunto una cosa en mi lista de tareas es porque yo me comprometo de hacer lo antes posible. Y lo antes posible para mí es como máximo una semana. Y si no es para la semana que viene, pues esta idea, si todavía quiero hacerlo, la aparco en otra lista. Y yo llamo a este listado simplemente esta semana no. Y aquí voy apacando todo lo que yo en este momento decido que no voy a hacer lo antes posible. Y es lo que digo, lo importante es tomar esta decisión lo más rápido posible para no diluir demasiado la lista de tareas. Sí, yo quería comentar aquí, muchas veces nos encontramos con un comportamiento, igual que existe el síndrome de Diógenes, que hay gente que almacena en su casa basura y demás, ¿no? Tenemos el síndrome, y sobre todo con el uso de las nuevas tecnologías, el síndrome de Diógenes de la información, ¿no? Empezamos a acumular y acumular y empezamos a almacenar tareas de, oye, pues voy a revisar luego este tipo de información. Al final acabamos infoxicándonos, como se empieza a definir ahora, ¿no? Empezamos a almacenar tareas relacionadas con información que hemos visto y luego llega un punto en el que nos agobiamos de ver tantas cosas que hemos ido guardando. Al final, el problema de guardar todo esto es porque no tenemos un criterio definido a la hora de seleccionar qué es realmente interesante o no es interesante para nosotros, ¿no? O no tenemos un hábito, como bien decía Jeroen, cada semana a lo mejor de revisar aquello que hemos dicho, bueno, quizás sea interesante, pero no lo dejes más de una semana de revisar, porque si no al final se va a ir acumulando y te va a generar un estrés innecesario, ¿no? Entonces es importante controlar ese hábito. Pues nos llega también una pregunta que creo que a mí me resulta bastante interesante, que la formula a través de Google Plus Camino Bueno, y es: ni la mejor tecnología evita las interrupciones. Solamente he conseguido concentrarme en tareas cerrándome en el despacho. En ocasiones hay quien lo toma mal. ¿Hay otro método? Creo que tiene una frase muy buena, o yo he escuchado una frase muy buena, José María, con lo de las interrupciones. Que creo que lo de las interrupciones es el cáncer del tiempo o algo así. Entonces, ¿hay otro método aparte de encerrarse? No, yo he tenido un duro aprendizaje en esto, porque como consultor tenía que hacer los informes. Si los tenía que entregar el día 27, los tenía que entregar el día 27. No había ni un minuto de espera. Entonces he tenido, cuando no podía encerrarme, me tenía que ir del despacho, o a casa si los niños eran pequeños, o incluso irme a cualquier sitio, a un hotel de 5 estrellas, que es el único sitio que hasta las 7 de la tarde la gente te deja tranquilo. He llegado a escribir informes en un aparcamiento, pero cuando tú tienes que perder, no hay ninguna alternativa, tienes que perderte. Eso requiere una decisión personal. Ahora se lleva mucho el concepto de
está muy, muy de moda y yo lo comparto, el hecho de tener unas oficinas con espacios abiertos, ¿no? Pero es necesario tener salas de reuniones para poder aislarte y realizar tareas. O sea, nadie se puede concentrar teniendo a todos sus compañeros alrededor y demás. O sea, no significa el hecho de tener la puerta de tu despacho cerrada, no significa que seas una persona que te aíslas del resto o que no quieres colaborar ni quieres escuchar. No, es que necesitas momentos de concentración para poder desarrollar de manera adecuada una tarea. Es así de sencillo, ¿no? Y si no lo haces, lo único que estás haciendo es alargar y alargar. Supone, pues lo que pasa en este país, principalmente, que al final las horas de las jornadas laborales se alargan muchísimas horas y solo empezamos a trabajar al final de la jornada, ¿no? Porque durante el día hemos tenido tantas interrupciones que no hemos sido capaces de desarrollar aquello que queríamos. Sí, pero te vas 5 minutos después de que se vaya tu jefe. Sí, algunos sí, otros no indica, trabajan. Sí. Yo no he visto eso trabajar solamente en periódicos. He trabajado con varios periódicos como consultor y ahí funciona. ¿Por qué funciona? Porque llega el redactor a una hora determinada, se pone a escribir en su ordenador y si llegas tú a preguntarle, aunque sea la hora, te manda a hacer puñetas. Porque nadie está dispuesto a aceptar interrupciones. Cuando esto ocurre, a la gente se la respeta. A mí no me gusta ese sistema. Por cierto, también en los periódicos, las 3 o 4 personas importantes tienen su despacho cerrado y con una secretaria en la puerta de las que muerden. Esa es la única forma eficaz de trabajar de una manera seria. De hecho, muchas oficinas actuales que yo veo, cuando entro en la oficina pienso, esta oficina no está hecha para trabajar. Esta oficina ha sido diseñado para optimizar las distracciones y interrupciones. Y no siempre es culpa de cómo está la oficina, pero también lo que falta es una cultura de comunicación interna, de respetar la concentración de los demás, porque muchas veces cuando yo vengo a una empresa y dice, vale, pues nosotros tenemos, o obviamente es uno que dice, vale, pues yo recibo un montón de interrupciones, que cada 10 minutos tengo un compañero aquí a la mesa que me pregunta alguna cosa, y yo siempre pregunto lo mismo, y la pregunta es, ¿y tú, cuando tú necesitas algo de este compañero, cómo lo haces? Y casi siempre me contestan, lo hago lo mismo, me lo levanto y voy a esta persona. ¿Sabes por qué funciona eso? ¿Qué truco sencillo hay para evitar esas interrupciones de los compañeros y hacer ver los momentos de concentración? Para ser grosero. No, a ver, en muchos casos tienes ese grosero, ¿no? Pero en otros, al final es eso, la falta de definición de una comunicación interna. Si realmente tú lo hablas con tus compañeros y le explicas, vamos a ver, yo ahora mismo voy a tener unos determinados horarios para realizar tareas que me suponen o que me requieren un punto de concentración. Si tú vas a venir a interrumpirme en un momento en el que estoy concentrado, estoy realizando algo importante, es malo para mí porque corta mi concentración, pero es malo para ti porque no te vas a llevar la respuesta que necesitas a lo mejor que me tienes que consultar para desarrollar tu tarea. Si vas a venir a contarme cómo fue el partido de ayer, pues oye, chico, espérate a que lleguemos a la hora del café, ¿no? Pero si realmente tú vienes a consultarme algo de valor porque soy tu superior o al contrario, tienes que saber cuáles son los mejores momentos para poder preguntarle, de cara a que sea más eficiente la consulta para el que pregunta y para el que puede responder, ¿no? Al final es definir un poquito esa comunicación interna que te permita saber cómo comunicarse dentro de la empresa y cómo sacar el máximo provecho. Es muy difícil comunicárselo eso a todo el mundo. Y aunque lo de ser grosero parezca muy duro, pero tú tienes que tener una forma de disuadir a los demás de estarte interrumpiendo. Una forma es contestarles sin mirarlos. He conocido a alguien que sabía echar a la gente a su despacho a base de no levantarse, de no dirigirse a nadie, de no atender a nadie. Y la gente lo entendía perfectamente. Pero siempre es difícil. Sí, pero es difícil, pero como dice Jeroen, o sea, las oficinas, a veces algunas oficinas no contribuyen, ¿no?, a que sean espacios de trabajo efectivos. Como pero, por ejemplo, ¿cómo tienen que ser las salas de reuniones? ¿Sabes por qué, Yolanda? ¿Por qué? El más tonto de los directores financieros de este país sabe el coste del metro cuadrado de espacio. Pero nadie es experto en lo que cuestan las interrupciones a una empresa. Por eso se atiende siempre lo de poner grandes espacios para todo el mundo.
Optimizas el espacio, pero no el tiempo, ¿no? Claro. Exacto, pero creo que Jeroen tenía una clave para eso, aunque sean muy grandes los espacios, es quitar las sillas, que la gente si está derecha en una reunión está incómoda y acaba antes, ¿no? Sí. ¿Eso sería una táctica o qué? No solo en táctico, yo veo cada vez más que hay, especialmente en el mundo de desarrollo de software, que hay tecnologías o metodologías de desarrollo de software que se llama Scrum y parte de esto, de métodos ágiles, es una reunión diaria de pie. Y expresamente de pie porque entonces va más rápido. Eso se ve mucho en empresas americanas, tener las reuniones de pie, con mesas como las de los bares, altas para tomar notas, pero sin sillas. La gente se va rápido. Sí. Sí. En ese sentido, una de las recomendaciones cuando estás en tu despacho y viene alguien a comentarte algo y te interrumpe, una de las recomendaciones precisamente es esa, ¿no? Levantarte, y parece que al levantarte incitas a la otra persona que, oye, está de más, ¿no? En ese sentido. Si te levantas ya no le estás dando pie a que se acomode. Sí. Sí, lo invitas. Directamente, ¿no? A ver si le pincha un poco y así acaba, interrumpe menos. Es bueno para las visitas, acercarte, levantarte y esperar en la puerta. En la puerta. Eso lo saben hacer muy bien los ingleses. Cuando entienden que ha terminado una visita, se levantan, te acompañan a la puerta, te abren la puerta y ya la cosa es inmediata. Tú tienes que irte. Te invitan a salir. Sí, pero son hábitos culturales. Eso aquí lo haces y parece que el ámbito español, o sea, la cultura española no va mucho a eso, ¿no? Con la visita. Y hablando un poco de hábitos y de cultura y todo, nos llega muy bien al hilo una pregunta de Rangón Gallaguer, que es, aprovechando el debate actual de los horarios y su racionalización, ¿no creéis que el hecho en sí de tener unos horarios tan malos en relación a Europa nos perjudican en gran medida? ¿Un atraso en una hora no podría ayudar a la productividad y gestión? En España se alargan demasiado los horarios, tenemos eso, un horario laboral extenso. Tenemos la peor productividad porque tenemos el tiempo más extenso de trabajo. Es inevitable. Si trabajas mucho, trabajas mal. Y además, luego, ¿qué ocurre? Que al Corte Inglés te vas a media tarde, que al dentista te vas a media mañana. Se trabaja muy mal. Sí. Yo creo que en relación a esto, es cierto que depende también del tipo de trabajo, ¿no? Es cierto que no es lo mismo aplicarlo en un trabajo de oficina donde quizás no requieres la presencia o no tienes una presencia continua de clientes que un establecimiento, un comercio, ¿no? Entonces es importante, en función del tipo de trabajo, pues establecer unos horarios u otros. Lo que sí que es cierto es que hay trabajos de oficina que no tienen ningún sentido que se alarguen de 8 de la mañana a 7 de la tarde con interrupción de 2-3 horas para comer a mediodía, ¿no? Al final lo que hay que buscar es un poquito, aprovechando también el uso de nuevas tecnologías y de metodologías, aprovechar la flexibilidad. Cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Trabajar un poquito en esa flexibilidad donde cada uno pueda trabajar, alternar también con sesiones de teletrabajo, definiendo muy bien objetivos. Esto es un problema también, el hecho del teletrabajo no es un problema tanto de sistema, sino de conciencia, ¿no? Lo primero, que no ves al trabajador, y hay mucha gente que el hecho de verlo sentado ya te deja tranquilo, y muchas veces también porque el jefe no sabe establecer objetivos para sus empleados, y al no saber establecer objetivos no sabe cómo medir el trabajo que está haciendo uno que está en su casa. Ahí viene realmente el problema cultural, ¿no? Estás tocando la clave. La gente muchas veces quiere ver trabajar a su gente. Hay un vídeo muy bueno sobre eso, que no sé si lo habéis visto, que es un director de una oficina que tiene a uno de sus empleados en un despacho y tiene la puerta cerrada, ese empleado, pasa por la puerta, se queda escuchando en la puerta y oye el teclado. Sí. Y al oír el teclado ya se queda tranquilo y dice, bueno, está trabajando, ¿no? Resulta que, cambia la cámara, enfoca el habitáculo y está un teclado lleno de maíz con palomas picando en el teclado, ¿no? Fíjate, ya no está siendo nada productivo, pero el hecho de que esté moviéndose el teclado ya le supone un alivio a su jefe. Pues es un poco el reflejo del presencialismo que hay en esta cultura. Sí, o sea, ver que está trabajando, que se vaya después que tú, todo ese tipo de cosas, pero nos estamos tirando piedras sobre nuestro tejado, o sea, que eso no ayuda a nadie, o sea, directamente. Pues llega otra pregunta que la vuelve a formular también Camino Bueno, y nos dice, además de la productividad individual, me preocupa la efectividad de los equipos de trabajo. ¿Qué claves podéis indicar para que sean productivos? Me toca coordinar equipos de 6 a 10 personas, 20 personas y algunos algo mayores. ¿Ideas? Esto va bastante relacionado con lo que Javier comentaba antes, ¿no? De jefes que quieren controlar a sus empleados. Si trabajas con equipo,
muchas veces y estamos hablando de equipos pues esto, de 10, 20 personas, hablamos cuando hay una reunión de equipos, estamos hablando de tú haces esta tarea, estamos hablando a nivel de tareas. Mientras yo siempre digo que en equipos la conversación nunca tiene que ser en nivel de tarea, tiene que ser en nivel de responsabilidades, de roles, ¿no? Claro. Y después dar a alguien realmente la responsabilidad, pero también directamente la facultad, ¿no? No solo dice, vale, tú eres responsable, pero aquí tienes también los recursos para hacerlo y confío plenamente en lo que tú haces las cosas bien. Y entonces las conversaciones suben un poco el nivel y hablamos de cómo son los roles, cómo están la gente cumpliendo sus responsabilidades. Pero deja de hablar de tareas. De todas maneras, ha hablado de equipos. Yo entiendo un equipo puede ser hasta de 9 personas. Pasar de ahí ya no es un equipo. Es un partido de fútbol de 1 contra 1, ¿no? Ya directamente. Si no puedes compartir pizza, no es equipo. Y eso, claro, y eso porque, quiero decir, ¿por qué a partir de 9, 10, incluso la pizza para 10 ya sería como muy limitada? ¿Por qué? ¿Por qué vendría dado? La capacidad de gente a la que tú puedes dirigir eficazmente está establecida hace mucho tiempo, está establecido de manera intuitiva, pero luego está muy comprobado ya incluso neurológicamente. Es de 7 más menos 2. Si tú diriges a menos de 5 personas, sobrediriges y los aburres. Si diriges a más de 9, alguno lo dejas suelto. Se puede dirigir a 20 si son limpiadores de un gran hotel. Es decir, si hacen todos lo mismo, con la misma tecnología, de la misma manera, con los mismos criterios. Pero si no, pasar de 9 es crear un problema. Sí, una de las principales tareas que al final acaba dejando de hacer el jefe de equipo, ¿no? Es el seguimiento. Tiene que hacer un seguimiento. Al final su principal tarea es el seguimiento en el día a día. Claro. Una buena definición, como decíais, darle todos los recursos que necesita para poder hacer ese trabajo, definir muy bien cómo lo tiene que hacer para que sepa hacia dónde tiene que ir, pero hay que hacer un seguimiento. O sea, no puede ser que yo te delegue una tarea que me olvide, que ya está, ¿no? Y solo si esa tarea resulta que el cliente ha habido una queja, entonces es cuando digo, oye, ¿por qué no lo has hecho bien? ¿No? Hay que hacer un seguimiento diario. Tu trabajo al final se acaba convirtiendo en seguimiento. Entonces, por eso, no vas a ser capaz de hacer un seguimiento de tantas personas, un seguimiento realmente eficaz y que aporte valor. O sea, que los equipos pequeños acaban siendo más productivos, es digamos la conclusión, ¿no? No necesariamente pequeños. Bueno, pequeños, digo hasta 10 personas. Si el límite para que funcionen bien es hasta 10, no digo pequeños de 2, 3 personas, sino que los equipos controlables, ¿no? De 10 que si tiene, nos preguntaba Camino, ¿no? Que ya trabaja a veces hasta con 20 equipos de hasta con 20 personas. Sería más conveniente igual delegar tareas en 2 grupos, de 10 y 10. Esta es una prueba de la incompetencia absoluta de los políticos que por razones de compañerismo ponen 20, 22, 24 concejales o ministros cuando no pueden controlar a ninguno de ellos. Lo ponen para agradecer servicios prestados, pero no por eficacia. Luego hay conflictos. A ti te ponen una multa. ¿Quién te pone la multa? Por exceso de velocidad, la Guardia Civil. Pero la Guardia Civil luego no puede, si decide que hay que poner una velocidad distinta en esa carretera, cambiar las señales, quien tiene el dinero no es la Guardia Civil, no es Interior, es Fomento, con lo cual ya hay un conflicto. O sea, que no lo habría definido mejor con el equipo de los concejales, o sea, ahí ya, o sea, aprendan los concejales, o sea, alcaldes de este país y de todos los que nos estén viendo sepan que tantos concejales no son nada productivos ni buenos para el bolsillo de los contribuidores, o sea, directamente pongan menos concejales pero mucho más efectivos. La historia lo tiene muy claro. La reina Victoria, que sí que tenía un imperio, que dirigía no solamente Gran Bretaña, sino Australia, la India, bueno, 20 países. Pero como no tenía problema de mando con nadie, no le importaba quién estaba debajo de ella, tenía solamente 6 o 7 ministros, porque no le importaba cuántos eran. Buscaba eficacia. Lo que hay que buscar en todo. Pues nos llega otra interesante pregunta a través de Google Plus, la formula Álvaro Molina, y nos dice, para intentar clasificar las tareas por importancia, siempre pienso en cosas como valorar en dinero que produce cada tarea, pero eso tiene 2 problemas. Muchas cosas tienes que hacerlas aunque no generen dinero y no tengo el tiempo necesario. Gran dilema.
¿Eso sería algo para hacer? ¿Valorarlo en dinero? Porque el tiempo es dinero, lógicamente. Yo siempre digo primero quiero saludar a Álvaro, que lo conozco muy bien y me alegro mucho que está aquí. Y quiero decir, vale, pues hay que pensar qué es importante. Y obviamente yo siempre digo, cuando yo hablo de prioridades, siempre pienso en beneficios o conseguir objetivos. Objetivos no siempre son dinero, también puede ser otro tipo. Pero si hablamos de una empresa, casi siempre es ganancias financieras en el futuro, ¿no? Y el objetivo de la mayoría de las empresas es maximizar las ganancias que tienen en el futuro. A veces puedes olvidarte del dinero, porque puede interesarte más motivar a un colaborador tuyo durante 20 minutos tomando un café que conseguir cualquier otra cosa. Correcto. Sí. Al final es estratégicamente qué te interesa más, es decir, claro, ¿qué potencial tiene cada una de esas tareas, ¿no? Si, claro. Como bien dices, si vas a conseguir motivar a uno de tus trabajadores, a uno de tu equipo, una persona de tu equipo, uno de tus colaboradores, con esa actividad que vas a hacer, eso no supone dinero a corto plazo, pero supone un rendimiento impresionante a medio y a largo plazo, ¿no? Entonces, estratégicamente, ¿qué te interesa? Al final volvemos a lo mismo. ¿Qué te va a acercar más a tus objetivos? Y al final siempre habrá algunas cosas que se tiene que hacer sí o sí, ¿no? Que aunque no te aporta nada, y el ejemplo siempre son los temas con Hacienda, con la administración, hay obligaciones. Y si se tiene que hacer, ¿qué se tiene que hacer? Pero la percepción de obligación, pensamos que tenemos que hacer muchas más cosas que realmente tenemos que hacer, ¿no? Porque muchas veces que nosotros sentimos que tenemos que hacer, que son obligaciones, realmente no son tanto obligaciones. Muchas veces hay cosas que pensamos que tenemos que hacer, pero realmente no tenemos que hacerlo. Está muy bien hacerse la pregunta alguna vez de decir, ¿y si no lo hago, qué pasa? Eso siempre funciona. Siempre funciona. Claro, así demuestras era tan importante eso que iba a hacer, o sea, directamente te pones a prueba. Pues quería recoger al hilo de todo esto, no es pregunta, es un comentario que lo dejaba en el evento en Google+, Mónica López, que decía, todas estas reflexiones son también importantes para otro tipo de trabajos, como por ejemplo el trabajo doméstico. Claro, o sea, la organización de tareas, aquí no estamos diciendo que todo sea organizarse para trabajar por tu cuenta o para trabajar en una empresa, o sea, hay que organizarse en todos los sentidos, y el trabajo doméstico es uno de los que o te organizas bien o mueres en el intento, o sea que creo que sí, ¿no? Directamente, que no se nos olvida ni muchísimo menos que esto es aplicable a cualquier tarea. Correcto. De hecho, es innatural separación el trabajo de tu vida personal, ¿no? Al menos mi cabeza no es capaz, mi cabeza no sabe distinguir, vale, pues ahora son las 4 de la tarde, solo puedo pensar en trabajo y no puede pensar en esta compra que tengo en el supermercado o en mi hija que está enferma. Mi cabeza no es capaz. Tampoco es capaz en el fin de semana no pensar en el trabajo. Solo tengo una cabeza y sirve para todo. Y para mí la productividad tiene que ser con todo. La productividad para mí tiene que ver con conseguir mis objetivos. Y tengo conseguir objetivos en nivel profesional y tengo objetivos en nivel personal. Y el trabajo para mí es aplicar los cambios que yo quiero aplicar. Y los cambios puede ser, para mí un cambio es igualmente fregar los platos en casa que escribir un artículo para mi empresa. No hay diferencia para mí, es todo uno. Directamente. Pues a ver, creo que, no sé si teníamos otra pregunta por aquí o... A ver, la formulaba Igor Lukic, que era, cuando entras en la dinámica de ser una persona organizada, se tiende a aplicarlo a la vida personal y ocio. ¿Lo veis positivo? Evidentemente. ¿Cómo puedes separarlo? Lo que estábamos hablando ahora, o sea, no puedes separar, o sea, debes separar para trabajar, pero no separar de ser organizado en el trabajo, pero en tu vida personal un caos, o al contrario, ¿no? Sí que es cierto que a veces te relajas un poquito más, ¿no? Y te vuelves menos estricto para según qué cosas, pero bueno, en función también de la importancia que tenga. Pero si una persona es organizada, acaba siéndolo en todos los ámbitos de su vida, ¿no? No se vuelve caótico a nivel personal y es súper organizado a nivel profesional, ¿no? Entonces, tienes que tener un mínimo de planificación, ya te digo, en función también de la gente que tengas a tu alrededor, de la implicación que tenga tu organización,
pues te muestras un poco más, más estricto, ¿no? Más flexible en ese sentido. De hecho, si realmente aprendes a ser productivo, donde más beneficios vas a tener es en tu tiempo libre. Porque si te organizas bien, yo siempre digo, yo tengo un sistema de calendario, de listas de tareas, que es un sistema para olvidar cosas. Yo puedo olvidar todo lo que quiero porque todo está apuntado. Gracias al sistema que yo me he montado, yo puedo por las tardes, por las noches, por los fines de semana, en mis vacaciones, yo puedo desconectar completamente porque sé que tengo un sistema que funciona muy bien y que tengo todo controlado y tengo unos criterios, etcétera. Y por tanto, pues descanso aún mejor. Donde realmente noto los beneficios de todo esto es justo en tema de ocio. Pero no porque planifico mi ocio, simplemente porque tengo todo planificado todo lo demás. Eso solo tiene un problema, que un día pierdas tus escritos. Sí. Hay una anécdota muy divertida de Einstein, que le preguntaron cuándo tiene las ideas, y dijo, paseando. Pero si no tiene un papel y un lápiz, y dijo, cuando tengo una buena idea, no se me olvida nunca. Yo te diría que lo tuyo es perfecto con tal de que las 2 o 3 ideas importantes no se te olviden nunca. Eso. Muy bien. Se me ocurre una pregunta a raíz de todos los consejos que estáis dando, y ahora que ya que nos aproximamos un poquito al cierre, ¿existe el peligro de determinadas personas que con el objetivo inicial de ser muy organizados ya lleguen a un límite obsesivo? ¿Excesivamente ordenado? Sí, yo creo que casi todos lo que empiezan a esto, pues han pasado por una fase esto, ¿no? Un ejemplo típico es que conozco bastante gente que van pasando de una aplicación a otra, que no hay ninguna que es perfecto y van buscando y pasan días configurando su aplicación en lugar de utilizar su aplicación para decidir qué es lo que realmente tiene que hacer. Es algo que pasa muchas veces, pero casi siempre lo que yo he dicho es una fase temporal. Al final te aburres de todo esto o notas que todavía tienes estrés y dejas de hacerlo y continúas. O lo dejas completamente y vuelves a trabajar como antes. Esas son las dos opciones. Está pasando, pero yo no veo tanto como un problema demasiado grande. Claro, pero van cambiando de aplicación porque van probando y probando. Claro, pero sí, perdona, Javier. No, sí, perdona. Sí. No, simplemente os iba a decir que si os íbamos a sacar el truco de qué aplicaciones utilizáis vosotros para ser más productivos. O sea, no es que se tengan que desvelar a lo mejor esos truquis, pero sí decir herramientas. O sea, nos movemos en un mundo, la verdad es que bastante tecnológico. Te dediques directamente a sea tu fuente de trabajo o no, estamos en un mundo tecnológico. Y sí que es verdad que hay muchas aplicaciones, herramientas en el móvil, ordenador, tal, y siempre hay algunas que te pueden ayudar o servir para gestionar mejor las tareas. ¿Cuáles recomendáis a título personal o que está comprobado que pueden romper mano por ahí, luego que les gusten más o menos? Perdona, Javier, no sé, te había cortado por ahí. Sí, no, iba a comentar que es cierto que muchas veces se convierte en obsesión por el hecho de al final acabamos perdiendo más tiempo organizándonos que haciendo, ¿no? Es decir, al final queremos tenerlo todo tan bien, tan perfecto, caemos en ese perfil que pretendemos evitar, que es el del perfeccionista. Queremos tenerlo todo tan impecable, tan perfecto, que dejamos de ser productivos, ¿no? Entonces, el hecho de utilizar herramientas sin parar es porque realmente no has comprendido que una aplicación es una herramienta y te va a dar igual. Es cierto que una te puede aportar más velocidad o menos, pero si no eres capaz de en ese sentido aportar. Entonces, aplicaciones. Yo a nivel personal utilizo aplicaciones, para mí fundamental el calendario, ¿no? Un calendario que me permita tener sincronizado dispositivos móviles, que me permita sincronizarlo con otro tipo de aplicaciones. Un calendario es fundamental para eventos. Utilizo a nivel personal, o sea, a nivel de tareas de menor importancia, ¿no? Sobre todo referidas a un ámbito más personal, aplicaciones de gestión de tareas en el móvil. Y luego ya para lo que son tareas de ámbito profesional, utilizo una herramienta de gestión de proyectos, de entornos colaborativos, que hay muchísimas herramientas de ese tipo, ¿no? En función de lo que queramos utilizar, pero herramientas de entornos colaborativos, oye, que pues te permiten definir tu lista de tareas, te permiten compartir con otros compañeros, sincronizar con almacenes de archivos, utilizar esos almacenes de archivos en la nube para poder tener... A mí me gusta mucho la ubicuidad, ¿no? Es decir, el poder tener accesible todo en cualquier momento. Yo ahora mismo estoy conectado a la videoconferencia a través de un portátil
pero si este portátil lo pierdo, me da igual, no pierdo nada. Al final, cojo otro portátil, accedo a todo lo que tengo, digamos, en la nube y puedes acceder a todo lo tuyo, ¿no? Entonces son un poquito ese tipo de herramientas las que utilizo para trabajar con los métodos y los hábitos que hemos ido comentando durante la charla, ¿no? Sí, lo del trabajo colaborativo son muy importantes porque existen varias herramientas que facilitan eso, el tenerlo disponible en múltiples dispositivos y que la gente que está trabajando, o sea, en grupo, bien a distancia o no, para temas de universidades, institutos educativos y también de trabajo, o sea, se puede organizar muy bien porque te permite subir archivos y tenerlo sincronizado. Sí. Pues a ver, Jeroen, cuéntanos tus herramientas de trabajo, devélanos un poco. Yo puedo explicarlo perfectamente, pero como he dicho antes, hay un montón de situaciones, el Javier también ha dicho, yo soy una persona muy específica, con necesidades muy específicas, ¿no? Con un presupuesto específico, ¿no? Que hay muchos factores. Puedo explicar perfectamente lo que yo utilizo, ¿no? Que básicamente yo utilizo los productos de Apple y tengo una aplicación para plataforma de Apple que es OmniFocus, que es... Y insisto, porque yo lo utilizo no quiere decir que te sirva para ti o para otras personas. De hecho, con muchos clientes cuando hablo de este tema, pues casi nunca los aconsejo hacer lo mismo que hago yo. No, porque es lo que digo, que cada persona es diferente, ¿no? Y yo tengo mis conocimientos también, y tengo una experiencia y una manera de trabajar que por ser es diferente de cada cliente. Por eso hay una serie de herramientas que habitualmente recomiendo, porque hay muchos. Yo tengo una base de datos aquí creo que son 500 aplicaciones solo para las tareas, ¿no? Y los tengo un poco catalogados para simplemente poder proponer la mejor herramienta para cada cliente. Pero insisto otra vez, lo que he dicho antes, si ya tienes algo, no vale la pena cambiar. De hecho, en toda mi vida profesional solo he cambiado 2 veces de herramienta de tareas. Y simplemente es porque casi por obligación, porque la herramienta que utilizaba estaba tan obsoleta que ya no funcionaba más. Pero porque el cambio de una herramienta no solo es vale, pues voy a entrar en mis tareas y ya está, pero para mí también requiere una inversión de tiempo de conocer realmente la herramienta y necesito utilizarlo durante bastante tiempo para confiar en esta herramienta. Para mí, mi lista de tareas y mi calendario es la herramienta básica para que decida yo lo que tengo que hacer. Y es lo más importante que tengo. Para avanzar, pues yo dependo bastante de mi lista de tareas. Y necesito poder confiar en esta herramienta. Y confianza no es algo que tienes de un día al otro. La confianza es algo que se tiene que ganar. Y requiere mucho tiempo y por tanto yo estoy muy en contra de cambiar de herramientas. Y luego poder tachar las tareas, como has dicho, si las acabas. Se siente uno bien tachando y lo he conseguido. De hecho, tengo que confesar que a veces cuando hago una tarea que no estaba en mi lista, lo apunto expresamente para después poderlo tachar. O sea, eso también es un buen truco de has adelantado más de lo que pensabas. Muy gratificante. Pues, sí, pues José María, a ver, compártenos. Tú has dicho antes que un calendario y por meses, pero ¿qué recomendarías o qué utilizas? Yo utilizo el soft siempre que puedo. Creo que hay que adaptarlo un poco, no solamente a primero la persona, pero también el tipo de tareas. Cuando cambias de tareas, puedes tener que cambiar también tus herramientas. He dicho que me encuentro cómodo con un calendario por meses abierto, desplegado sobre mi mesa, porque no tengo que ir al ordenador a comprobar nada, no tengo que cambiar de ventana ni simplemente he hecho una ojeada. De todas maneras, trato siempre de que la tecnología no me haga olvidar lo importante. Es decir, quiero que lo importante, yo confío mucho en mi memoria, y por lo tanto, siempre que puedo, antes de buscar un teléfono en el ordenador, a mi secretaria se lo digo. Los teléfonos que utilizo habitualmente, si no los tengo apuntados, los tengo en la memoria. Lo hago simplemente como ejercicio, para que mi memoria me siga valiendo.
pero que la tecnología no sea lo más importante luego en mi trabajo. Eso sí lo tengo. Claro. Yo sí recomendaría en ese sentido, a nivel de herramientas, pues eso, es cierto que hablamos hay herramientas de todo tipo, ¿no? Gestión de tareas, bueno, comentaba Jerón que tenía un listado tremendo y cada día vemos, si leéis un poquito los blogs y demás, van saliendo nuevas y nuevas herramientas, ¿no? Al final no puedes estar innovando todos los días con nuevas herramientas, las puedes probar, pero sí que es importante pues el hecho de, aunque tengas en tu cabeza, digo redundantemente, el hecho de saber lo que es lo más importante, pero el levantarte y el tener esa especie de menú del día, ¿no? Que tengo para hoy, aunque luego tengas esa flexibilidad y demás, pero disponer de tu menú del día, eso libera mucho, ¿no? Y te da una tranquilidad y afrontas el día de otra manera, ¿no? Que si tienes que empezar a planificar inicialmente y luego hacer, pierdes mucha más energía. No, tienes que hacerlo mucho antes. La planificación tienes que hacerla por lo menos semanalmente. Eso es. Entonces, tener tú ya tu menú para cada día y que aunque luego tengas la flexibilidad de poder modificarlo, pero que sepas, oye, pues mira, para hoy tenemos macarrones y pescado de segundo, ¿no? Eso es. Directamente, claro. Y la tecnología es lo que hemos dicho, o sea, que la tecnología, vale, sea más importante o menos para la vida de uno, pero las herramientas cambian, o sea, no significa que si mueres aplicación esa herramienta, o sea, muere todo contigo, al contrario, o sea, te tienes que adaptar porque tú es una forma de gestionar las tareas y eso te va a ayudar, pero la tecnología, eso es una ayuda, una herramienta, pero no la confianza plena de tengo esta aplicación que me resuelve la vida y si desaparece, pues no. Te resuelve la vida porque lo has planificado bien. Claro, ahí es importante lo que hablábamos antes de criterios, saber seleccionar también el tipo de herramienta. O sea, es importante entrar muy fácil a trabajar con una herramienta, pero también a su vez salir muy fácil. El hecho de poder exportar los datos en un momento determinado, pues trabajar con herramientas, por ejemplo, de software libre, te permite en muchos casos el poder exportar tus datos a otra herramienta si por cualquier motivo tienes que acabar migrando, ¿no? Al final, que no seas también un cautivo de la herramienta con la que estás trabajando, el día de mañana deja de soportar la empresa que desarrolla esa herramienta, deja de soportarla la aplicación y te has quedado con una mano delante y otra detrás, ¿no? O sea, tener en cuenta la posibilidad de salir de una herramienta cuando lo vayas a necesitar también es un criterio que tener. Por otro lado, también puede ser muy liberador casi de un día borrar todo y empezar desde cero. También, ¿no? Eso también no lo aconsejo que lo haces, pero... Sí, pero eso, claro, lo que estás diciendo, pero puede pasar, porque eso hila un poco con la pregunta que lanzas un poco al aire, Antonio Marcela, en Twitter, que es, ¿existe la obsesión en la organización y la productividad personal? Pues para que no exista, lanza todo por los aires, o sea, y borrón y cuenta nueva y comienza, ¿no? Un poco directamente. Pues creo que ya para ser expertos en productividad y gestión del tiempo os estamos robando un buen colchón del tiempo, pero vamos, estamos encantados con la cantidad de cosas que estamos aprendiendo con vosotros. Pero por no robar mucho más tiempo y dejar, como siempre digo, todo en el aire para poder tener una segunda oportunidad de poderos invitar otro día y ampliar estos consejos, sí que me gustaría, pues eso, que dierais como el tic más importante para que lo aplique la gente, un consejo final, no sé, para mí lo más importante es, o sea, y resumimos en una frase cada uno. A ver, ¿quién empieza? Javier, por ejemplo, por orden de ventanitas. Vale, sí, para mí lo más importante es tener claro que la gestión del tiempo, pues eso, no supone encorsetar nuestro trabajo diario, supone que vamos a tener el control y la posibilidad de decidir sobre cada una de las cosas que vamos a hacer. Es decir, que vamos a poder tener la capacidad para decidir si hoy queremos hacer esto o no hacerlo. Al final la gestión del tiempo es eso, ¿no? Nos permite esa libertad, al contrario, no nos ata, sino nos permite la libertad de poder decidir. Entonces, primero, conocernos a nosotros mismos y marcar los objetivos. Eso va a ser la clave para empezar a trabajar y tener la mente abierta para quitarnos digamos, esos malos hábitos y sobre todo esas malas concepciones que tenemos muchas veces que nos dejan un poco rígidos, ¿no? Es para mí lo más importante para empezar, andar. Que no es poco para empezar, ya es un buen trecho si sacamos eso adelante. Pues a ver, Jeroen, ¿con qué frase nos dejas así? Si miras un poco en cuáles son los factores que afectan la productividad, yo diría lo menos importante de todos son los truquillos que se ve por todo internet, aplica esto, despétate a esta hora, o... puede ser que te mejore un poco, pero será ni un 5%, ¿no? Tampoco fíjate en las herramientas, puede ser que llegue al 10%. Ni las buenas metodologías te van a cambiar realmente la vida. Lo que realmente te cambia la vida es que te dediques a cosas que te hacen feliz. La felicidad es el factor más importante para ser productivo. Si lo que haces te haces feliz,
yo digo, casi no necesitas ni lista de tareas ni nada, porque son estas cosas, como ha dicho José María también, que no se puede olvidar, que siempre está presente y no se tiene que gestionar. ¿Sí? Para mí el consejo más importante es esto, que busques la felicidad y disfrutes las cosas que realmente estás haciendo. Ese es un consejo fenomenal, pero mucha gente te dirá, vale, sí, yo soy feliz y me gustaría trabajar en lo que más feliz me hace y todo ese tipo de cosas, pero hay veces que no siempre es fácil. Pero Eso no depende siempre de lo que estás haciendo. Yo me recuerdo cuando tenía 17 años que los sábados trabajaba por un agricultor y estaba haciendo un trabajo que el trabajo en sí no era agradable, pero aún así me he pasado muy bien cada día que he trabajado ahí por los compañeros que tenía, el buen rollo que tenía, no por contenido del trabajo, también por buscar la felicidad en otras cosas. Eso sí que es verdad. Pues a ver, José María, ¿con qué frase nos dejas? Ya Roel y Javier me han pisado casi todo, como es lógico. Uy, queda mucho. Pero mi primer libro sobre el tiempo fue precisamente El tiempo, que te lleva, el tiempo, el éxito y la felicidad. El tiempo te lleva al éxito y el éxito te lleva a la felicidad. A la felicidad la tenemos que buscar a través de esto que ahora se llama el flujo. Algunas cosas de las que hacemos quizás no nos gustan demasiado, pero sí nos gusta el conjunto, sí nos gusta lo que estamos consiguiendo. Y además que estamos dando algo eficaz, bueno, a los que nos rodean. Estamos facilitando la vida de los demás. Y eso es muy importante. Pues creo que con eso tenemos un buen cierre para este programa. O sea, yo no sé si todo el mundo que nos está escuchando va a aprender a ser más productivo, a gestionar mejor su tiempo, pero creo que si pone a caminar estos consejos que son, como siempre decimos y sale mucho en estas charlas, es el sentido común, el conocerse a uno mismo, y seguro que así van a poder gestionarse mejor el tiempo. Bueno, hablo como si yo no me lo tuviera que gestionar. Yo soy la primera que me lo tengo que gestionar, que siempre hablo de los ladrones de tiempo y realmente es porque hay que planificarse mucho mejor. Así es que nada, quiero dar las gracias porque nos hayáis acompañado esta noche y nada, que creo que así nos quedaremos para seguir mejorando en otra charla más adelante y aprender nuevos consejos y decir si hemos cambiado y somos más productivos. Así es que Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, un placer. Jerún, muchas gracias. Ha sido fenomenal estar aquí. Y José María, hemos entrado un poquito más tarde, pero lo hemos solventado y encantados de tenerte aquí. O sea que muchísimas gracias. Ha sido estupendo. Pues me encanta. Y nada, a los que nos están siguiendo en directo, recordarles que aquí acaba el programa, pero que las redes permanecen abiertas, que estamos 24/7. Ahora que no nos escuchan los expertos en productividad, pero sí estamos 24/7 monitorizando un poquito lo que nos llega por las redes y que aquí tendremos una cita la próxima semana, como siempre, el jueves a las 10 en directo y durante toda la semana, pues eso, en las redes y en nuestra web www.hanauton.es. Así es que, Antonio, creo que toca ser más productivos, ¿no? Toca ser más productivo y de vez en cuando, pues, ser, ¿cómo era? Procrastinación. Procrastinación. No procrastinar. Pues de vez en cuando tendremos que hacer esto que dicen ellos, que saben decirlo, yo no lo sé, y que tampoco es muy malo tomar un cafetito a mitad de una tarea, desconectar, limpiar la cabeza, saludar a un amigo y volver fresco. Perdón. No es que no sea malo, es que es recomendable como momento de descanso. Recomendable y necesario. Claro. Es que me parece a mí, José María, que me he visto muchos vídeos vuestros esta semana, ¿eh? O que aplican mucho sentido común y que sabes que de vez en cuando, para ser más productivo, hay que tomarse esos 2-5 minutitos cada ratito, ¿no? Bueno, pues como decíamos, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí, por vuestro tiempo, por estar a una hora tan tardía, por dejar que os robemos y os rompamos la agenda y por esa cantidad tan enorme de conceptos, de consejos, de herramientas y de conocimientos que nos habéis dejado. A los amigos que nos siguen desde las redes, mi infinito agradecimiento y seguro que el de Yolanda también, porque eso de mirar al otro lado de la pantalla, ver cómo Twitter corre, Google Plus, el chat y tantas redes, y ver tantos comentarios, tantos conocimientos que se comparten, parodiando un cierto anuncio, para eso no hay precio, ¿verdad?
Hasta la semana que viene. Hasta luego. Luego. Chao. Gracias. Y bueno, a partir de aquí, ¿qué es lo que tengo pendiente de hacer? ¿Qué es aquello que me preocupa? Empezar a elaborar ese listado de todo aquello que me preocupa para poder situarnos, ¿no? Es decir, vamos a, digamos, a magnificar o no el problema que estamos teniendo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es stop, ¿no? Contextualizar, focalizar un poquito, contextualizar, mejor dicho, focalizar un poquito y decir, a ver, ¿qué es lo que tengo pendiente? ¿Cuáles son mis prioridades? Y a partir de ahí ir empezando a trabajar en ese sentido. Porque el estrés al final muchas veces se provoca por una situación que nos puede parecer muy preocupante, que realmente no siempre tiene esa preocupación, ¿no? Es ese, bueno, pues Jerón lo conocerá perfectamente cuando hablamos siempre de las urgencias y de las importancias, ¿no? Que siempre al final acabamos tildando todo de urgente y realmente no todo es urgente. ¿O es urgente para quién? ¿No es urgente para nosotros? ¿Es urgente para alguien que nos está pidiendo? Depende, es problema suyo, es problema mío. O sea, lo primero, lo más sencillo cuando tenemos esta situación de estrés es coger, desde mi punto de vista, coger y empezar a escribir, ¿no? Que eso es un hábito muy bueno, empezar a escribir todo aquello que tenemos pendiente para hacer, para que una vez lo tengamos escrito, seamos capaces de valorar, ¿no? Si te he entendido bien, sería como tener un fichero mental o escrito, si se puede, con 3 bandejas. Lo importante, lo que ya está muy próximo a su plazo y el resto o algo así. Lo primero, vaciarlo todo, ¿no? Lo primero, vaciarlo todo de la cabeza y escribirlo en una lista. Y a partir de ahí podemos empezar a ver qué tipo de listas podemos empezar a crear, en función de qué contextos, en función de qué prioridades, pero sobre todo lo primero, para no empezar a complicarlo, es saca todo de tu cabeza y escríbelo. Y eso ya te va a suponer un alivio mental importante, de decir, bueno, ya no se me va a olvidar, lo tengo aquí todo apuntado, ya no se me va a olvidar, ya no voy a tener problema para recordarlo, ¿no? Siempre tenemos esa frase en la cabeza, que no se me olvide hacer esto, o recuérdame que haga todo aquello, ¿no? Entonces es importante hacer una primera lista, ese inbox que se llama en el método GTD de David Allen, sacar toda esa lista de tareas y al menos anotarla en una libreta de papel, en una hoja de cálculo, en nuestro gestor de tareas, donde queramos, ¿no? Pero anotarlo. Sí. Yo siempre pienso en si como más estamos estresados, ¿no? Cuando hay realmente un montón de trabajo, realmente estrés total, no solo un poco de estrés, ¿no? Una emergencia total, lo que hacemos casi naturalmente es coger un papelito y apuntar las 3 cosas que realmente son tan importantes que no los podemos olvidar, ¿no? Y lo mismo hago yo cuando por ejemplo, cuando voy de compras, ¿no? Cuando tengo que hacer una compra, tengo una lista de compra. Si tengo que comprar 2 cosas, no, pero yo me conozco un poco, soy bastante despistado y noto que cuando tengo que ir al supermercado y tengo que comprar 4 cosas o más, pues seguramente me olvido uno. Mi memoria está limitado, ¿eh? Y yo siempre digo, yo soy muy despistado. Posiblemente tú llegas al doble. Hola, un saludo a los amigos de Hanauton y esta noche la charla es productividad, gestión del tiempo y alguna cosilla más. Bueno, pues os tengo que contar una cosa. Uno de los motivos por los que hay que ser eficaces en el uso del tiempo, según he estado leyendo esta semana, es para evitar el estrés. No os puedo contar el estrés que tengo en este instante. Nuestro tercer invitado, José María, está teniendo alguna dificultad estética para conectar y de ahí que tengamos un pequeño retraso en la emisión. Con lo que nos gusta la puntualidad y hablando de tiempo, pues figúrate. Y parte del estrés lo tengo yo, pero otra buena parte tiene mi compañera Yolanda. Muy buenas noches, Yolanda. Hola, buenas noches a todos. Bueno, parte del estrés, eso ya es lo habitual, ¿no? Estamos en directo y es lo que toca aquí un poco en Hanauton, que si no, no le damos vida a esto. Simplemente recordar a todos los que nos están siguiendo pues, en directo que las redes sociales, aparte de estar abiertas, estamos ahí escuchando todo lo que nos tenéis que preguntar y comentar hacia los invitados y nada, lo monitorizamos todo y lo trasladaremos aquí a la charla. Así es que, nada, creo que vamos a coger un montón de consejos esta noche. Perfecto. Bueno, pues además de agradecer a Javier y a... Uy. Y a Jerún. Sí, efectivamente.
¿Cómo debemos llamarte? ¿Jerún? Me puedes llamar como quieres. Ya sé que mi nombre es muy difícil aquí para la gente que no habla holandés y por tanto estoy acostumbrada a que me llamen muchos nombres. Yo escucho todo lo que se parece solo un poco a Jeroen, ¿no? Jeroen, Diego, lo que sea. Genial. Bueno, pues mira, te voy a hacer la primera pregunta a ti. Ahora después pasaré a saludar a Javier y retomamos la charla. Porque, Jeroen, uno de los vídeos de los muchos que hemos visto estos días documentándonos, creo que fue en Sevilla, y tú comenzaste algo así como dando las gracias por escuchar a un guiri. ¿Recuerdas esta charla? Sí. El de MacGyver. La de MacGyver. ¿Qué tendría yo que haber hecho para parecerme a MacGyver y no sufrir el estrés que estoy sufriendo en este momento? Uy, son dos preguntas bastante relacionadas. Yo creo que lo que tiene MacGyver que ver con evitar el estrés es básicamente una buena preparación, ¿no? Yo siempre me he gustado en MacGyver. De hecho, hace poco he vuelto a ver un capítulo y ya no se aguanta por ningún lado, pero en mi memoria siempre era muy chulo y todo fantástico, pero lo que tenía MacGyver... Además de organizar el orden de las tareas, en un primer acercamiento a esa tarea, mira los elementos que necesitas. Que es realmente lo que yo tengo que hacer. Y esto es especialmente importante con el correo electrónico, que cuando recibo un correo electrónico, obviamente está escrito por parte de otra persona. La otra persona sabe exactamente lo que él necesita. Me pide una solución para su problema, por ejemplo. Pero yo siempre tengo que pensar, vale, pues perfecto, ya sé lo que quiere esta persona, qué quiere de mí, pero qué es lo que yo quiero conseguir, ¿no? ¿Para qué me interesa hacer esto y cuál es mi objetivo en esto? Sí, el problema que nos encontramos muchas veces es que no somos capaces de planificar o de desarrollar o ejecutar una tarea porque realmente, como comentáis, no sabemos lo que hay que hacer con esa tarea, ¿no? Es decir, si no tenemos suficientemente desgranada, atomizada esa tarea, al final nos resulta muy complicado estimar cuánto tiempo vamos a tardar en llevar a cabo esa tarea, cuándo la podemos hacer y a quién corresponde, ¿no? Un ejemplo similar al que ponía Jeroen, yo muchas veces hablo, ¿no? Cuando hablas con perfiles, con gente que trabaja en oficina, por ejemplo, dices, tú anotas una tarea, que es reunión con el director de la empresa X la próxima semana. Ya, bueno, lo puedes poner para sacártelo de tu cabeza, pero a la hora de analizarlo, esa tarea realmente se puede desglosar en muchas tareas, que es lo primero, solicitar la cita para esa reunión, preparar el orden del día, 2, planificar el viaje, 3, planificarte la hora para esa reunión, después revisar las notas, planificar las tareas derivadas de la reunión, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, una simple tarea que hemos sacado de nuestra cabeza, que es reunión la próxima semana, fíjate en todo lo que se convierte. Si somos capaces de cada una de esas cosas que hemos apuntado, ir desglosándolas, seremos capaces de planificarlas en el día que corresponde y asignándolas con el tiempo que podamos estimar para poder hacerlas, ¿no? Evitaremos ese término que seguro del que hablaremos ahora después, que es la procrastinación, ¿no? El ir postergando de forma continuada una tarea porque realmente no sabemos lo que hacer. Es como ir dándole patadas a un balón a decir, bueno, luego lo cojo, ¿no? Luego lo cojo. Así vamos. Bueno, ahora después no, ahora mismo, porque además he visto que, si me permite, se lo pasamos a Jeroen, el término... Uy, no diré. Tú lo dices muy bien, yo no. Y te he visto un post muy bueno que he leído un par de veces porque lo dejas muy clarito. Me gustaría que nos contaras en qué consiste esto. La procrastinación, esta palabra tan fea. Pues bien, básicamente la procrastinación, yo creo que primero a un día Javier y yo y otros expertos de productividad tienen que sentarnos un día para inventar una palabra mejor que esto. Porque es más bonita y más sencilla, ¿no? Es muy feo. Básicamente lo que es la procrastinación es que aunque sabes perfectamente cuál es la tarea más importante que tienes que hacer, aún así dediques tiempo a otras cosas, ¿no? Sabes que al jugar en Mi 4 tú puedes llegar a 8 artículos que puedes comprar al supermercado sin tener que pensar y reflexionar. Y con el trabajo pasa lo mismo. Si no hago lo que Javier ha comentado, de apuntar las cosas, pues solo tengo
en mi caso 4, en tu caso que tienes mucha más capacidad de memoria que yo, 8 tareas en mi cabeza. Y reflexionamos un poco de cuáles son estas tareas que tienes en tu cabeza, ¿no? Que tienes presente en este momento, que son básicamente la tarea que acabas de recibir, ¿no? Lo más nuevo, ¿no? Es esta tarea que realmente te gusta hacer, tienes un proyecto que te hace tanta ilusión que no puedes sacarlo de la cabeza, este es positivo. Y seguramente aquí está este cliente que cada hora llama para preguntar si ya has hecho lo suyo. Que por cierto es una muy buena táctica. Si sabes que la otra persona no está muy bien organizado, pues llámalo para mantener tu problema presente en la memoria de la otra persona. Pero yo no quiero que lo hagan conmigo. Yo no quiero que alguien que me llama cada hora tendrá más prioridad que otros clientes, porque seguramente las cosas más importantes que puedo hacer no están entre estas 4 o 8 o 10 tareas que yo tengo presente. Y si no saco todo esto de mi cabeza, estaré tomando decisiones basadas en una muy pequeña parte de lo que tengo que hacer, donde faltan las cosas más importantes. Ajá. Y una vez clasificadas las tareas, he vaciado mi cabeza, he tomado las tareas que debo realizar, sí. Algunas serán periódicas y llevará una clasificación, otras serán puntuales. Lo primero que hay que hacer, una vez que has apuntado todo, pues escogerlo primero uno por uno, no mirar más allá, uno por uno y simplemente tomar una decisión. Y la decisión simplemente se toma basada en primero hay que definir qué es exactamente lo que tienes que hacer. Porque muchas veces esto no está muy claro, ¿no? Obviamente un ejemplo que siempre utilizo, que cuando yo tenía en mi cabeza que tenía que cambiar el aceite de mi coche, ¿vale? Lo que yo apunto es cambiar el aceite de mi coche, ¿vale? Pero yo no soy mecánico de un taller, ¿no? No es mi tarea. Pues primero tengo que reflexionar, ¿vale? Pues, pero ¿cuál es exactamente mi tarea? ¿Qué es lo que yo realmente tengo que hacer? Ajá. Y ya he oído un montón. Y entonces, si reflexiono un poco y pienso un poco, y vale, pues para cambiar las de mi coche, lo que tengo que hacer es llevar mi coche a un taller. ¿No? Pero el taller no están muy ocupados y no simplemente puedo coger mi coche y pasar cualquier momento, que a mí me va bien. Pues tengo mucho trabajo y por tanto tengo que llamar para pedir una cita. ¿No? Y para llamar necesito un número de teléfono y puede ser que ni tengo esto. O sea que, además, es que con solo unas herramientas básicas, con cosas muy sencillas, podría escaparse de cualquier situación, más que nada por sus conocimientos de cómo utilizar y cómo aprovechar estas herramientas. Y yo creo que con los tres pasa un poco lo mismo, ¿no? MacGyver ha hecho una preparación previa, que es aprender, tener los conocimientos básicos, entender los principios de la física, ¿no? Y para el estrés pasa lo mismo. Si tú entiendes los principios de la productividad, pues te puedes ahorrar mucho estrés. Ajá. Pues esta noche tengo yo que aprender mucho y tomar apuntes, porque de verdad que si tuviera ahora mismo aquí algún tipo de escala de estrés, estaba arriba y queriendo salir. ¿Qué excusa más mala estás poniendo, Antonio? Eso porque quieres decir, quiero ser más productivo en mi trabajo y lo estás tildando de estrés, pero no, venga, o sea, vamos a sacar un poco y a iniciar, creo que la gente está esperando. ¿Tenéis la fórmula de resolver lo de la gestión del tiempo y ser más productivo? O sea, iríamos al grano, pero no sé yo, la fórmula mágica está y si no la desgranamos. ¿Qué, Javier? ¿Tienes la fórmula mágica? Yo creo que la fórmula mágica, no hay una fórmula mágica, ¿no? que sea aplicable a todo el mundo. Al final es lo primero conocerse a uno mismo, conocer un poco nuestras carencias o nuestros hábitos de cara a que podamos ir perfeccionando, podamos mejorar bueno, pues cada una de estas carencias que podamos tener, ¿no? Existe una serie de métodos, una serie de recomendaciones, una serie de consejos que todos podemos ir aplicando, una serie de aplicaciones que junto con estos consejos nos pueden venir muy bien para poder mejorar esa productividad y tener unos hábitos pues, mucho más saludables, ¿no? Para evitar estas situaciones de estrés, pero obviamente no hay una fórmula mágica para todo el mundo, pero seguro que con lo que aprendamos esta noche vamos a empezar a trabajar muy bien, la verdad. Si existía una fórmula mágica, el Javier y yo no tenía nada que hacer.
Eso es. Bueno, pues desgranaremos entonces los consejos poco a poco, ¿no? Va a ser un poco eso. A ver si se los empiezas a sacar. Venga, Antonio. Vale. Vamos ahí. Supongamos que yo tuviera estrés, que según dice Yolanda no lo tengo. Suponiendo que yo tuviera estrés, ¿qué paso debería seguir? La sensación, y así lo he anunciado en unos cuantos sitios, es: ha terminado el día, creo que lo tengo todo por hacer, me queda mucha cosa para mañana, no hice esto, y me viene una larga lista de cosas a la cabeza. ¿Cómo debemos comenzar a gestionar esa situación emocional? Yo sí, si queréis, a mí me gusta mucho una frase, ¿no? que dice que toda urgencia siempre es relativa, ¿no? Y al final, cuando tú tienes una situación de una congestión mental total, en la que no puedes, no eres capaz de empezar a actuar porque hay una situación de bloqueo, ¿no? De estrés, lo primero que tienes que hacer es plantarte, decir,